arena blanca con fondo azul cuando mire cielo. Este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Yo soy el psicólogo Omar Susano y estoy aquí con mi colega. ¿Te puedes presentar, colega? Claro, Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Aquí un gusto más con esta temática del amor y la autoestima. Ya es el octavo, ¿no? Sí, que como bien lo dijiste, ¿no? Hay que utilizarlo como para un espacio como de reflexión, tal vez a lo mejor por ahí de algunos consejos podría ser, o de hasta el tema terapéutico, ¿no? Entiendo que pudiera ser como que este programa, igual no sé si qué más le podamos poner por ahí. Sí, no, de hecho sí sería esa parte, ¿no? Para culminar y pues dar algunos tips o consejos que nosotros solemos trabajar, ¿no? Pero sería eso nada más, ¿no? Son unos tips, no es así como que una terapia abreviada aquí, ¿no? Sino que algo que puede ir ayudando a que la gente ponga atención en su autoestima o amor propio, ¿no? O incluso el amor como se puede manejar hacia las demás personas. Entonces también esto podría servir como un parámetro, a lo mejor si así lo entendemos juntos, claro, a lo mejor de hacer los programas con las temáticas y a lo mejor terminar con este tipo de reflexiones, ¿no? Como a modo de conclusión tal vez, con la intención de que a lo mejor pues terminemos como que afianzando, ¿no? La temática a lo mejor pudiera ser un precedente y Sí, que el cual nos pudiera dar esa opción, ¿no? Porque muchas veces se quedan como cosas ahí pendientes o al aire muchas veces y no hay espacio hasta como de esta metacomunicación, de este hablar de lo hablado, pues para efectivamente como que poner cosas sobre la tierra, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? sí, sí, estaría muy bien, ¿no? Que con este podcast que vendría siendo como una conclusión de esta temática, pues ya cerremos con algunos consejos, algunos tips, y que sí, efectivamente, esto puede ser una forma de manejar los siguientes podcasts, ¿no? Cuando hablemos de algún tema que se extienda y hacer ese cierre con las propuestas, las sugerencias, los tips que podamos dar con todo gusto que le pueda servir a la gente. Claro. Y pues a final de cuentas, más allá de empezar con un resumen o algo, a lo mejor algunas creencias que por ahí, si te diste cuenta, como que fuimos tomando en cuenta durante este tiempo, pues fue el inicio con el que comenzamos diciendo que hay creencias, ¿no? En el amor, en cuanto a que acudimos a la cita. ¿Cuál cita? Pues al encuentro con un otro, siempre con nuestras propias creencias, si te das cuenta, ¿no? O sea, creencias propias que vienen a lo mejor hasta de nuestra forma de haber vivido nuestra infancia, de nuestra forma de haber convivido con nuestros papás. Y llegamos a ese encuentro como con creencias propias de lo que es el amor. O sea, nada menos ahorita Ujú. se me viene a la mente la cuestión de que, por ejemplo, a mí siempre me dijeron de niño el que tienes que tratar a una mujer como el pétalo de una rosa, ¿no? O sea, y tan Ujú. solo este asunto, esta creencia, pudiera haber sido como una herramienta para llegar a ese encuentro, ¿no? Nada menos de a la mujer no le hagas nada, cuídala mucho, protégela, ¿no? Y este sola creencia, pues a mí me daba como que por un lado, sí, una guía de cómo tratar a la mujer, pero por otro lado también a lo mejor muchos sesgos, ¿no? Muchos sesgos en cuanto a con ella no discutas, con ella no tengas malentendidos, y a lo mejor hasta ese tipo de creencias, pues también me quitaban otro tipo de habilidades, otro tipo de posibilidades de poder negociar, por ejemplo, ¿no? De negociar con una mujer ciertas cosas que no me parezcan, o hasta si quieres tú en este aspecto de poder criticar cierto trato injusto. Entonces, si te das cuenta, como que esas creencias pudieran ser tanto para bien como para mal, ¿no? En dado Ujú. caso, a lo mejor me podrían dotar de herramientas en el buen trato, pero también diezmar mis habilidades en cuanto a sociales, comunicativas, etcétera, para evitar ese maltrato, porque al final de cuentas a lo mejor esta creencia debió haber venido con una guía, ¿no? De decir qué es el maltrato y qué es el buen trato, ¿no? O al final de cuentas, ¿a qué te refieres con tratarla como, cuidarla como el pétalo de una rosa, ¿no? Pero de Ujú. acuerdo, sabemos que fueron otros tiempos, que no veníamos de la era de la información, que hoy en día sí la tenemos, a lo mejor hoy en día sí podemos buscar ese tipo de información, pero en el pasado no, o sea, todo se quedaba en un dicho, ¿no? Que alguna vez nos dijeron, a lo mejor de la mano de eso, pues a lo mejor iba el asunto que nadie nos dijo que iba a ser difícil ese encuentro, que nos iba a dar vergüenza, que a lo mejor ahí íbamos a saber, o iba a ser un momento crucial en nuestra vida en donde íbamos a saber si íbamos a tener habilidades sociales o no. Nadie nos dijo eso, ¿no? Porque creo que al final de cuentas, a partir de ese encuentro con la mujer, en dado caso, o en los casos de los hombres que quisieron o que tenían preferencias sexuales con hombres, pues a lo mejor en su primer encuentro con hombres, no lo sé, a lo mejor tuvieron ese primer encuentro y supieron si su vida iba a ser de tener pareja o no, ¿no? O si iban a ser personas que iban a tener muchas novias o no, o en su defecto también aquellos que decidieron no tener novia, ¿no? Y que también en un Ujú. momento dado se sintieron especiales por no tener novia, hasta que a lo mejor el entorno ejerció en ellos tanta presión
que pues dijeron, pues con la primera que me encuentre le voy a decir, ¿no? A ver si me dice que sí, ¿no? Entonces, no sé qué opinas respecto a esto, colega, pero Sí, bueno, ya toqué varios sí. temas, como la presión social, como las creencias que traemos de casa. ¿Y qué opinas de estas cuestiones, colega? Vamos a empezar por las creencias, ¿no? Que tenemos en casa, que pues es un aprendizaje, ir adquiriendo experiencias a partir de lo que vivimos en nuestra dinámica familiar o también extensa, ¿no? Pues no necesariamente ahí con los papás, con los hermanos, sino también lo que se va aprendiendo a lo mejor con la familia extensiva, ¿no? Con los tíos, los abuelos, los sobrinos, etcétera. Y también lo que se va aprendiendo en la escuela, ¿no? Por ejemplo, hay esto que mencionabas de que a la mujer hay que tratarla con el pétalo de una rosa. Por un lado, significa que la trates muy delicadamente, ¿no? Eso es lo que entenderíamos. O a ver, pregúntale al ese chat GPT, ¿verdad? ¿Qué significa, no? Ya es que tú lo tienes ahí, lo manejas y todo. ¿Qué significa tratar a una mujer como el pétalo de una rosa, ¿no? El que te pone ahí. Pero obviamente sabemos que es esta parte delicada, sin embargo, pues en la vida real no aplica, ¿no? Porque hay quienes las tratan hasta con un nopal con espinas, ¿no? Ahora sí Sí. que tan agresivos que pueden llegar a ser. Ajá. Entonces, ese es el punto, ¿sí? Que hay que estar checando ahí. Permíteme aquí que se me estaba yendo un poquito la señal. Ahí está. ¿Tú Ok. sí me ves, Sí, me te estoy escuchas? escuchando, sí. Ah, ok. Sí, entonces es esa parte, ¿no? De que sabemos que hay que tratarles de manera delicada, ¿no? Que hay que ser sutiles, que hay que ser caballerosos, que hay que quererles, hay que amarlas, hay que respetarlas, hay que ponerles atención, hay que tratarlas lo mejor posible, ¿no? Pero como te decía, hay quienes no, pues nunca escucharon eso, o si lo escucharon, pues nunca supieron de qué se trataba y pues pensaron que era un pétalo que arrancaba, ¿no? Porque las tratan muy mal, ¿no? Casi, casi. Pero también esto tiene que ver con lo otro, ahorita que te comento esto, con la otra situación, ajá, que tiene que ver con que también en el hombre se entiende desde la parte machista cómo a la mujer le enseñan a que tiene que estar al servicio del hombre, ¿no? Es que debes de quererlo, es que debes de estar ahí con él, y si te es infiel, pues es tu esposo, tienes que estar ahí, aguantar hasta allá, hasta donde sea posible, ¿no? Lo humanamente posible, casi, casi. Entonces, todo eso se contrapone, ¿no? Y obviamente todo esto no, pues no tendría nada que ver con el amor, que pues es, digamos, el título de este podcast, ¿no? Amor y autoestima, pues nada que ver ni con amor ni con autoestima, todo eso, ¿no? Ahora, si será la relación donde ambos se respetan, donde ambos se quieren, se dan atención, cubren sus necesidades mutuas, etcétera, pues entonces sí podríamos estar hablando de amor y de autoestima, ¿no, colega? Y la presión social pues es un punto bien importante, no nada más para eso, sino para muchas cosas, ¿no? Como decías, ¿no? Alguien que a lo mejor está solo y quizás quisiera llevar su vida así, ajá, pues, en soledad, entre comillas, ¿no? Porque también hay gente que sabe estar sola y que le gusta estar sola, así se halla, así se encuentra, buscan o encuentran beneficios, ¿no? Pues me voy a viajar, me compro esto, aquello, cada quien, ¿no? Pero sí, nunca falta, ¿no? En una reunión, oye, ¿y tú, para cuándo? Cosas por el estilo, ¿no? Que hacen las preguntas ahí medio, eh, pues no sé si decirles hasta de mal gusto o cómo decirle, colega, este tipo de preguntas que pues, si sabes que esa persona está sola, ¿para qué le preguntas algo así, no? Es Claro. como que va a incomodar, ¿no? Hay quien no, hay quien dice, pues porque así me gusta estar, ¿no? Y ya, punto. ¿No? Pero hay quienes sí se empiezan a incomodar, entonces son muchos factores, ¿no? Que tienen que ver, pero pues ahora sí que nos iremos adentrando ahí poco a poco y con la construcción que vamos generando de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de sentir, de nuestra forma de actuar o de manejar o incluso de no manejar nuestras emociones, pues también es lo que vamos aprendiendo, ¿no? Vamos a ponerlo así, con el pétalo de una rosa, ajá, como decías tú. Pues esto qué significa, ajá, que a lo mejor tengo que ceder en todo o tratarla así con pincitas y tenerla en una, ¿cómo se dice? Es una cúpula ahí de cristal, ¿no? Que no le dé ni el aire, ¿de qué se trata esto? Pero también hay algo bien importante aquí, ajá, lo que en psicoanálisis conocemos como la estructura de la personalidad en base a los procesos mentales y a esa forma de reaccionar, ¿no? Hemos hablado del yo, el ello y el super yo. Ajá, entonces, el super yo es esa parte de nuestra mente que se maneja por el principio de la moral, de la ética, de los valores y que busca un ideal, se dice un ideal del yo. Ajá. ¿Por qué se dice ideal? Porque pues prácticamente es imposible que lleguemos a ese ideal, ¿no? De una persona moralmente intachable o correcta, ajá, que no hay necesidad de llegar a eso. Pero ¿a qué voy con esto? Que si uno va interiorizando esa parte de que a la mujer la debes de tratar así, que esto y que aquello, sí puede suceder eso que decías, colega, ¿no? De, bueno, y si yo quiero negociar
una mujer con la pareja, ¿no? De, pues mira, esto a mí no me parece. Entonces todo me lo voy quedando nada más por que siga el trato como un pétalo de una rosa, ¿no? Lo que tú comentabas al respecto, ¿no? Como si esto va creciendo en el psicoanálisis, digamos, el superior se empieza a apoderar de esa parte, pues vamos a manejarnos de una manera tan limitativa que vamos a estar acumulando ahí frustraciones todo el tiempo, ¿no? Porque no puede ser posible que todo sea yo, ¿no? Con tal de que se sienta como el pétalo de una rosa. Ujú. Entonces debe de ser un punto intermedio, ¿no? Y te digo, la contraparte pues es la que más se ve en nuestra cultura, ¿no? Donde a la mujer pues lejos de tratarla como el pétalo de una rosa, pues no sé, la tratamos, bueno, no me incluyo, yo sí procuro ser respetuoso y tú también, colega, pero suele el hombre tratarla como, no sé, como el cáscara de plátano, casi casi, ¿no? Y pues nada que ver Sí, con esto. Te escucho, pues colega. por ahí. Sí, nada menos también una cosa que viene aleatoria a esta explicación que decía yo de las creencias. También creo que me viene a la mente quién da esas creencias, ¿no? O sea, es que a final de cuentas, cuando bien nos va, pues a lo mejor es nuestro papá quien nos da estos consejos, ¿no? En su defecto también habría que cuestionar tanto la brecha generacional, que a lo mejor a ellos les toca vivir pues 20 años por lo menos de diferencia con respecto a nuestra época, que a final de cuentas son nuevas modas, nuevas maneras de vivir, de ver la vida, son diferentes culturas, Ujú. seguramente hasta de estatus sociales son diferentes, porque el progreso que pudo haber tenido el papá evolutivamente en cuanto a si nos hizo crecer en el estatus social o si nos hizo bajar, porque también puede pasar, ¿no? Que a lo mejor alguien haya tenido un estatus social de clase media y bajó a clase baja o al revés, ¿no? Subir a una clase social. Pero a final de cuentas también son nuevos mundos, diferentes clases sociales, diferentes ambientes sociales, contextos y demás. Y siempre tengo en la mente esta cuestión de que las personas opinan o dan su punto de vista de acuerdo a como les fue en la feria, ¿no? Y al final de cuentas, si tenemos un papá que probablemente no haya sido tan conocedor del amor, pues probablemente a lo mejor sea muy sesgada su opinión respecto a cómo se debe tratar a una mujer o cómo se debe ir al encuentro con el amor, ¿no? Porque al final de cuentas, no sé, a lo mejor puede ser que su experiencia ya ahora sea mejor y nos pueda dar esos consejos, pero a lo mejor hace 20 años que nos dio ese consejo, a lo mejor no tenía tanta experiencia con respecto al amor, porque a Ujú. final de cuentas, ¿qué puede decir? Y digo, no lo digo en el mal sentido, sino lo digo a lo mejor para ahorita crear polémica, pero ¿qué nos puede decir una persona que se casó con la primera mujer que conoció, ¿no? En su efecto, claro que también puede Pues tener que a lo mucho. mejor es un ejemplo vívido del amor a primera vista, ¿no? Claro, o sea, a ese punto voy, o sea, probablemente tenga muchas posibilidades, muchas cosas morales y virtuosas, ese consejo, desde luego, que puede tener eso todavía en este sentido del consejo, ¿no? Pero, sin embargo, en cuanto a fracasos, ¿qué nos podría decir, no? O sea, desde luego nos podría hablar de problemas maritales, ¿no? Y cómo los fue solucionando, pero a lo mejor no nos podría decir mucho de separaciones, de qué pasó con estas frustraciones que tienes cuando tienes una novia y te deja y no sabes por qué y al final de cuentas tienes que empezar de nuevo de cero y esto para un adolescente puede ser muy frustrante y muy doloroso, entonces tener que recuperarte para poder integrarte otra vez a una sociedad en donde pues ya te ven como el que dejó la muchacha tal, ¿no? Y después te integras, vuelves a tener otra novia y te vuelve a dejar, entonces en cuanto a esas experiencias a lo mejor no tendría mucho que decirte, pero tú también estás forjando a lo mejor tu propia creencia, tu propia personalidad como adolescente que eres, y en ese sentido también tendrás oportunidad o no de decirle a tu hijo, a lo mejor en algún momento dado, esta experiencia, ¿no? De pasarla, transmitirla, o en su defecto no sabemos, como dicen, la gente a veces no sabemos para quién trabajamos, ¿no? Porque esa experiencia a lo mejor no te sirve necesariamente para decirle a tu hijo, sino para decirle a tus pacientes. ¿Quién dice y en una de esas te conviertes en psicólogo y ahora estas recomendaciones tienen mucho que ver con tu experiencia de vida, pero también desde luego con los aprendizajes en este sentido teóricos que puedas haber tenido respecto a la psicología, ¿no? Ujú. Pero exactamente en ese sentido pudieran ser muy benéficos para otros adolescentes que le están pasando mal, pero también en un momento dado, pues a lo mejor en este aspecto, a lo mejor el aspecto de relación de pareja, ¿no? Que también pudieran servir. Pero no sé si en ese aspecto consideres que pueda ser una opción, que digamos que tu experiencia de vida te pueda servir en un momento dado para dar terapia, claro, con el respecto, conocimiento de una carrera, ¿verdad? Una carrera de psicología, o en su defecto solamente para consejos, o qué opinas de esto, ¿no? De que cada quien habla desde cómo le fue en la feria, colega. ¿Qué opinas al respecto? Sí, bien interesante este tema porque es uno de esos puntos o de esas temáticas que siempre están ahí ¿cómo se llama? En la línea, ¿no? Así como si pasamos la frontera o no, ajá, de poder platicar nuestras experiencias o a lo mejor no platicarlas, pero sí que
son nuestra forma de pensar y es lo que nosotros le aconsejemos al paciente, ¿no? Definitivamente en la práctica clínica eso debemos de evitarlo hasta el máximo, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, teórico y aparte práctico, pero desde enfoques de o corrientes psicológicas, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que el humanismo no es así. Ajá, el enfoque humanista incluso trata de, a veces hasta platican de sus propios ejemplos, ¿no? Pues yo pasé esto, yo aquello, en esa intención de platicar o de generar esa confianza con el paciente, ¿no? Que vea que, pues yo soy el psicólogo, pero pues soy igual que tú, ajá, también soy humano, también me ha pasado esto y aquello, ¿no? Desde otras perspectivas, no, ajá, son muy cerrados y de mí no digo, pero ni una palabra, casi con trabajos digo nada más mi nombre, ¿no? Y eso porque lo tengo que decir para que el paciente sepa cómo me llamo. Pero ese punto está ahí, ¿no? Yo desde mi punto de vista y desde mi experiencia, colega, suelo no platicar mis experiencias de vida, ajá, o poner o platicar información de mí, ¿sí? Aquí en los podcasts es otra cosa, ¿no? Hablamos así, pero lo mismo en la terapia, ¿eh? Normalmente uno trata de dirigir la terapia a manera de que el paciente sea el que expone su vida, ajá, y no uno. Ujú. Hay quienes lo hacen, hay quienes no. Yo nunca me voy a meter en eso, ¿no? Y decir esto está bien y esto está mal. No, para nada, ¿no? No somos quién, ¿no? Cada quien dará su punto de vista. Sin embargo, hay colegas que sí se toman esas atribuciones de estar criticando la forma de actuar de otros colegas, ¿no? Es que tú al platicarle esto ya expusiste tu vida y no se trata de que el paciente sepa tu vida porque ahora se va a llevar hasta tu problemática a su casa, ¿no? Y hoy no, a lo mejor está preocupado por ti porque esos grados llegan, ¿no? Y uno dice, no, no creo, uno debe de confiar también en el paciente, ¿no? Que ahora ya estoy hasta preocupado por mi psicólogo porque le pasó eso. Pues no, para nada. Obviamente nosotros debemos de tener una estabilidad emocional. ¿Cómo se obtiene esa? Pues de los hábitos que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Nuestras conductas, nuestra forma de pensar en la vida diaria, ¿sí? Difícilmente podemos transmitirle bienestar a otra persona si yo estoy mal. Ajá. Sabemos que en la psicoterapia, ese intercambio que hay entre el paciente y el terapeuta, pues tiene que ser en ese sentido que el terapeuta sepa que puede transmitirle bienestar al paciente, pero no así de que me siento bien y mi bienestar se lo voy a transmitir como una energía a mi paciente y mi paciente sin hablar ni nada, ya sale bien de la consulta. No, obviamente no es en ese sentido, ¿no? Sino que vamos a ponerlo así. Si yo soy una persona que se especializa en las adicciones y después termino mi consulta y salgo y me pongo a fumar y me ve el paciente, ¿qué pensaría, no? O me ven en una fiesta y bien tomado, ¿no? Y no porque no se pueda, o sea, los psicólogos también somos seres humanos, pero ahí no habría coherencia, ¿no? Que yo esté tratando adicciones y por acá yo tenga mis propias adicciones. No hay tanta coherencia en eso. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo le estoy diciendo a alguien que no debe de fumar, no debe de tomar o no debe de ingerir cierta sustancia, por todos los motivos que uno pueda decir, no lo voy a decir con convicción. ¿Por qué? Porque ni yo mismo lo creo, ¿ah? Tan no lo creo que pues yo tengo una adicción al alcohol o al cigarro o alguna droga, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no? Y tampoco vamos a llegar al punto de que, ¿cómo que tú eres médico y te enfermaste la otra vez? No, pues obviamente un médico también se enferma, ¿no? Ni modo que no. Ajá. No hay que confundir esta parte que ahorita estoy hablando, por eso la aclaro, ¿no? Y no significa que un psicólogo no va a tener algún problema en su relación de pareja o con sus hijos o cosas por el estilo, ¿no? No significa que una maestra o un maestro va a tener hijos con puro 10, excelencia académica, ¿no? Pueden tener hijos que a lo mejor van a estar reprobando, ajá. Y eso no significa que no sea una buena maestra o un buen maestro, significa que a lo mejor hay una problemática en su dinámica familiar que se representó en la calificación del hijo, ¿no? Todo ese tipo de cosas bien interesantes, colega, pero en este punto específicamente yo sí te diría, yo suelo evitar compartir experiencias propias, más que cuando sabemos que las podemos manejar en la terapia, ¿no? Y hasta ahí, ese sería el punto nada más, ¿no? Ya quien se pone a platicar, ay, disculpe, llegué tarde, ¿por qué cree que mi hijo tiene esto? Y ya llevo media hora platicando de mis problemas, pues para nada, ¿no? O sea, tampoco ese es el caso, ¿no? Y no puedo escudarme diciendo, no, es que yo como psicólogo, pues también mi paciente al ver que yo también tengo problemas, y después de ahí me voy al otro punto donde también hay otros colegas que se la pasan hablando de sí, de sus grandes logros, ¿no? Como esa vez que platicamos de los coachings, ¿no? Y que platican de, véanme, ¿no? Admírenme porque yo me he superado, soy resiliente, he aprendido y a mí nadie me enseñó y yo no dependo, yo salí adelante y así pueden ustedes también. No hay que llegar a esos extremos, ¿no? Uno debe de tener el criterio. Obviamente la terapia, ya enfocándome en la terapia, y con esto cierro esta parte, colega, que el paciente llegue a exponer sus problemáticas, no escuchar problemáticas
ni casos de vida del psicólogo. Ajá. Si por ahí hay pacientes, porque también tocan pacientes, que preguntan, oiga, ¿y ustedes casa? ¿Y usted esto? ¿Y usted aquello? Uno sabrá hasta dónde contestar, pero siempre está el argumento, ¿no? Mire, la terapia se tiene que enfocar en usted, ajá, no en un servidor. Solo así le podremos ayudar, ¿no? Sabiendo qué es lo que hay que trabajar con usted. Ajá. Pero ya estoy, porque parece que uno no les dijo nada y siguen, ¿no? Y ustedes, entonces uno debe de poner este límite, ¿no? O quien decida no hacerlo, decir, pues esto y que aquello, y pues, adelante, ¿no? Cada quien. Colega, te cedo como, la palabra. como compis, diría ahí, ¿no? Dirían, por ahí hay un programa de Los Simpsons, en donde Homero Simpson se hace consejero. Y, ¿Ah, sí? y recuerdo, sí, y recuerdo mucho que efectivamente él se hace especialista en parejas. Entonces, pues de repente ya empieza a dar consejería en su casa, bueno, más bien tiene un espacio para dar consejería, pero después empiezan a ver a su esposa, a Marge Simpson, la empiezan a ver en el centro comercial, en la escuela con su hijo, y de repente todas empiezan a decirle, ¿no? Oye, lo que hiciste con Homero, que hiciste esto y aquello. Bueno, pues resulta que Homero era especialista en parejas porque contaba todo lo que le pasaba en pareja con su esposa, ¿no? Y entonces toda la gente sabía su historia de pareja, ¿no? Entonces es un poquito, a lo mejor si caricaturizando, pues a lo mejor esto es a lo que se tiene, pues en ese aspecto Ujú. catalogado como algo malo, el hecho de que cuentes toda tu vida, ¿no? Creo que considero que, como bien lo dijiste, en un dado caso de que se tocara alguna temática o que la pudieras poner de ejemplo, no solo tuya, sino a lo mejor de un cliente o de un amigo o demás, tendría que ser como que a modo de ejemplo, ¿no? A modo de tocar cómo se resolvió o cómo se salió adelante, con esa intención efectivamente que no sea por lo que pasó en sí, sino por la situación de cómo se resolvió. Con esa intención creo que sería tocar cualquier temática, ¿no? Ujú. Entonces, en la escuela nos dijeron mucho este tema de que siempre íbamos a estar hablando del primo de un amigo, ¿no? Pero en realidad pues tiene que ver con que vamos a tener que poner ejemplos, y no necesariamente nuestros, ¿no? Desde luego, sino que en ocasiones vamos a tener que decir que tal amigo hizo esto, tal amigo, y pues resulta que después resulta que tenemos miles de amigos, ¿no? Pero en realidad terminamos entendiendo que algunas circunstancias serán nuestras y algunas serán a lo mejor hasta de clientes, pero no vamos a abrir la posibilidad de decir de quién estamos hablando, ¿no? Siempre Sí. en función de ayudar a la persona que tenemos enfrente, ¿no? Esa es en realidad nuestra función, tratar de apoyar a la gente que tenemos enfrente. Y como yo te decía en otros podcasts, ¿no? Funciona mucho con personas que le están pasando mal, que están en depresión, que pues, tuvieron malos días, están pasando por un mal momento, y a veces ponerles ejemplos de otras personas que le están pasando mal o que resolvieron situaciones muy difíciles, en muchas ocasiones les ayuda a salir adelante, ¿no? Y hasta ellos mismos, a mí me ha tocado ocasiones en que mencionan, oye, a tu amigo le fue tan mal y a mí que me está yendo poquito mal y me estoy quejando más que él, ¿no? Y entonces a Ujú. veces ellos mismos como que tratan de apoyarse a sí mismos, echándole más ganas, poniendo más de su parte para salir adelante, entendiendo que a otras personas les puede ir más mal y que a lo mejor lo han sacado adelante, ¿no? Pero no es tampoco comparar, desde luego jamás es con la intención de Ujú. comparar, pero sí a lo mejor de que sienten, de que caigan en la realidad, en que hay otras personas que pudieran estarlo pasando más mal, ¿no? Pero aquí, Y que, sí, colega, uh-huh, te interrumpo uh-huh, tantito. sí, claro. Es la parte que nosotros trabajamos porque nosotros ya estudiamos al paciente, por decirlo así, ya lo analizamos, ¿sí? Y por eso sabemos que le puede servir este ejemplo, ¿no? De alguien más que también la está pasando mal, porque también hay pacientes que pudiera salir contraproducente, ¿no? Al ponerle un ejemplo de alguien que está peor y va a decir, uy, no, pues para allá voy, ¿no? Y con eso sentirse peor todavía, ¿no? Nosotros Uh-huh. sabemos con quién utilizar estos ejemplos y con quién no, ajá, porque hay gente que en lugar de que le ayude a ver quién está mal, le puede ayudar a ver quién está bien, ¿no? Que normalmente también nosotros partimos de las herramientas de esa misma persona. Ajá. ¿Por qué? Porque a esa misma persona le hacemos ver que ya se ha sentido mal anteriormente y ha salido adelante, ¿no? Ya analizamos sus logros, los objetivos las metas que ha conseguido y le decimos, mira, has logrado esto, esto y aquello, ajá, vas a lograr esto otro, ¿no? La motivación, ¿no, colega? En ese sentido. Pero eso lo hacemos en terapia, ajá. Porque, por ejemplo, esto que Claro. dice puede funcionarle a unos y a otros no. Ajá, con otros puede ser contraproducente y sabremos que con estos otros no hay que utilizar eso. ¿Cómo lo sabemos? En base a la historia clínica y el análisis que nosotros hacemos de ese paciente, ¿no? O incluso con unos bromeamos, con otros no. Ajá. Con unos les preguntamos ciertas cosas, a otros no les preguntamos, a unos los confrontamos, a otros no. Ajá. Es tan variada la situación que puede ir de un paciente a otro, ¿no, colega?
Sí, sí, claro, y como bien lo dices, creo que no lo decimos a modo de guía, ¿no? O sea, tampoco es como que todas las situaciones se resuelvan así. Como bien lo Ajá. dices, creo que en la técnica terapéutica se utiliza desde luego una estructura que desde luego siempre va a llevar de la mano empatía, rapport, en este sentido la escucha activa y muchas otras técnicas que por ahí se pueden ir desarrollando a lo largo de la profesión, ¿no? Pero que al final de cuentas, como dices, es una historia clínica previa, haber escuchado el problema, determinar si es un problema latente o hay un problema secundario por ahí que esté participando más ya en ese momento, ¿no? Hay Ujú. muchas personas que llegan por una situación de duelo, pero a lo mejor ya llegaron a la terapia 6 meses después. A lo mejor ya Ujú. la situación de duelo ya no es tan latente y a lo mejor ahorita está derivando en otra situación que fue secundaria, ¿no? Fue aleatoria. Entonces ya no utilizamos a lo mejor la situación de las etapas del duelo, porque a lo mejor esa parte ya se trabajó, a lo mejor ya más bien empezamos a hablar de temas simbólicos, qué sé yo, de Ujú. tantas circunstancias que pueden ser secundarias. Entonces, como bien lo dices, no es como que una guía a llevar a cabo este tema, creo que del hablar, ¿no? De probablemente de nuestras experiencias, tiene más que ver con que, regresándome al tema del amor, con que muchas veces en el amor así pasa, o sea, en el amor, créeme que pues sí tiene mucho que ver con cómo te fue en la batalla, ¿no? El cómo te fue en la feria, dicen, y Ujú. a final de cuentas muchos consejos que podemos recibir de amigos, hasta de nuestros papás, tienen que ver con eso. Y la parte que yo criticaba a lo mejor es que probablemente esta brecha generacional, este asunto de que muchas veces los que nos dan esos consejos terminan siendo nuestros amigos, a veces nos hablan de que todo está mal porque pues, a ellos les ha ido mal, o a veces nos hablan de que todo se va a solucionar porque pues, a lo mejor a ellos les fue una vez bien, o sea, se solucionó rápidamente. Pero a final de cuentas creo que en esta experiencia del amor terminamos siendo nosotros los que terminamos resolviendo las situaciones, los que terminamos utilizando nuestras habilidades pocas o muchas que tengamos hasta ese momento, porque ciertamente cuando el amor es problemático muchas veces tiene que ver con momentos en los que somos adolescentes. Desde luego que cuando somos adultos podemos tener problemas amorosos, eso nadie lo quita del renglón, Ujú. pero son otras formas ya madurativas las que tenemos para resolverlo. Y desde luego pues estamos, y ahí me incluyo, las personas que a lo mejor aún adultas no tenemos como que una relación a lo mejor ya de estar casados aún a ciertas edades, pero también están las personas que se casaron desde muy jóvenes y tampoco se les critica esa parte, ¿no? Que no ha tenido las otras experiencias de los fracasos amorosos o demás. Cada quien tiene su manera de haber vivido, como bien lo dijiste hace rato, ¿no? Esa persona que se casó con la primera novia seguramente tiene muchos aprendizajes, ¿no? Y Ujú. seguramente le podrá dar muchos consejos a sus hijos respecto a eso, a elegir bien, a tratar de no conocer a personas problemáticas, etcétera, ¿no? Con intención Ujú. de resolver sus dudas, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que estamos metiéndonos a un tema en el que el amor, pues lo que hemos dicho en los podcasts anteriores, termina siendo muy complejo. Cada quien tiene una opinión de lo que es el amor de acuerdo a cómo le fue en la fiesta, en la feria, pero al final de cuentas lo que hemos platicado en los podcasts anteriores tiene que ver mucho con esta cuestión, ¿no? Del encuentro amoroso, termina siendo desde la teoría social o psicosocial, entre dos culturas, ¿no? Dos culturas que se encuentran y que tratan de adaptarse el uno al otro. Algunos pierden un poquito de cultura, otros ganan un poco de cultura, pero al final de cuentas estamos hablando de que esta es la problemática que puede ocurrir en un futuro, ¿eh? Constantemente estamos hablando de quién, o ya hemos hablado del tema de quién domina dentro de la relación, quién opina más, quién habla más, ¿no? Quién lleva la batuta, que también ese fue uno de los temas que tocamos, ¿no? La cuestión del dominio, o si hay un control dentro de la relación amorosa, porque al final de cuentas, siendo bien sinceros, ¿no? En una relación amorosa, vemos que se hacen ciertas cosas más de acuerdo a lo que opina uno o que lo que opina otro, ¿no? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué música se escucha dentro de una relación amorosa, ¿no? ¿Qué Ujú. cosas hacen? Como van al cine o no van al cine, o van al teatro. ¿Quién propuso ir al teatro? ¿Quién propuso ir al cine? ¿Se van de viaje los fines de semana? ¿Quién propuso eso? ¿No? Ujú. ¿Leen libros o platican o ven películas? ¿Quién propuso eso? O sea, y si nos vamos poniendo ahí a pensar en las cosas que hacemos en la relación, nos daremos cuenta que a muchas veces se está haciendo lo que uno propone, ¿eh? Y a veces el otro no participa mucho o en su defecto el otro propuso ciertas cosas que se han implantado ya a manera de cultura y esta pareja hace cosas que se propusieron desde los inicios de la relación, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, alguien propuso, ¿sabes qué? A mí me gusta ir a pasear los fines de semana, ¿no? Ir a pueblear, como dicen, ¿no? Ujú. Y entonces eso se hace, pero fue una propuesta que inició desde que eran novios, ¿no? Entonces, en ese aspecto también el tema del control, tal vez un control movido por amor, ¿eh? No necesariamente tiene que ser un control impuesto, ¿no? Porque muchas Ujú. veces cuando hablamos de controles, entonces aquí se está utilizando el poder. No, muchas veces el poder, bueno, el amor puede ser poder, ¿verdad? Pero también
otras maneras de manejar o de llevar a buen puerto una relación, pues pudiera ser teniendo ciertas habilidades, y una de ellas es el cómo, el poder de la seducción, ¿no? La mujer puede ser muy seductora en el sentido de, oye, amor, podemos hacer esto, o el hombre puede tener ciertas características de una sonrisita, una mirada, una manera de decirte las cosas, muchas veces hasta en memes, ¿no? Se dice, eh, como que me estás hablando diferente, ¿qué quieres, no? O qué es lo que me vas a pedir, ¿no? Porque me estás hablando bonito, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí, en esa manera esa habilidad de expresión amorosa, a lo mejor se está utilizando para mover ciertas circunstancias hacia un lado, ¿no? Te repito, a lo mejor cuando lo mencionamos anteriormente, los podcasts anteriores, hablábamos del poder, ¿no? De ejercer el poder. Pero ciertamente también cuando hablamos de comunicación hablamos de que hay diferentes modos de habilidades desarrolladas que a lo mejor ni siquiera se ven como malas, ¿no? Ni siquiera se ven como algo contundente, sino que se han desarrollado de tal manera que ejercen a lo mejor un movimiento social hacia algún lado de la relación amorosa, ¿no? Pero ¿qué opinas al respecto, colega? ¿Sí será por ahí que ejercemos poder dentro de la relación amorosa o no? O a lo mejor más bien son habilidades desarrolladas ya muy hábiles, ¿no? A lo mejor ya que ni nos damos cuenta y que se van moviendo hacia un lado o hacia otro, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, de hecho, si nos vamos hasta lo, digamos, desde que nacemos, pues ya nacemos con un temperamento, ¿no? Y lo que vamos a ir aprendiendo, lo que nos van a ir enseñando, qué hacer, qué no hacer, cómo comportarnos y todo eso, vamos a ir forjando un carácter, ¿no? Y eso se va a dar mucho, por ejemplo, desde el punto de vista psicoanalítico, pues lo vamos aprendiendo, ¿no? En la relación que tienen nuestros padres. Vamos viendo cómo se comporta la figura masculina y cómo se comporta la figura femenina y cómo se comportan entre ellos. Pero a su vez, cómo ellos se comportan hacia uno. Ajá, entonces, todo ese intercambio psíquico, ¿no? De ir aprendiendo cómo son las relaciones. Conforme yo voy creciendo, pues voy desarrollando habilidades o voy generando limitaciones, ¿no? Que más adelante pues voy a tener con los demás, ¿sí? Si veo que, por ejemplo, la figura paterna, la figura masculina, golpeaba a la figura femenina, pues ese niño va a ir creciendo así, ¿no? Y pues va a tratar así a una mujer, a una pareja, ¿no? Incluso desde chicos, cuando ya le empiezan a contestar a la mamá, al papá, se le empiezan a poner al tú por tú y no se parece. Pero bueno, eso sería una, ¿no? Cómo vamos creciendo y vamos aprendiendo todo eso. Pero también nosotros vamos desarrollando nuestra propia forma de ser y vamos aprendiendo a cómo podernos comportar con los demás e ir adquiriendo habilidades. Uno las va aprendiendo incluso también, ¿no? Y en este punto, como tú decías, ¿no? Si uno tiene ciertas actitudes hacia otra persona, ya sea en una relación hacia los compañeras, compañeros o con alguien más, pues nosotros ya sabemos cómo comportarnos, o por lo menos creemos que saber cómo comportarnos con los demás y eso se haga que se lleve bien una relación, ¿no? Por ejemplo, si está un estudiante ahí en la escuela con los maestros, pues sabe que si les pone atención, que si les hace preguntas así como para que ellos den una explicación y entregan sus tareas, pues saben que es una relación en la que pues todo, entre comillas, va a estar bien, ¿no? Pero si soy el que está hablando, que no pone caso, que distraigo al otro, pues sé que voy a tener una problemática con ese profesor, ¿no? ¿De dónde lo aprendí? Pues de casa, ajá, normalmente lo traemos de ahí, ¿sí? A lo mejor no necesariamente que veamos que mis papás son profesores y actúen de esa manera, no necesariamente, sino lo que se va aprendiendo, ¿no? Lo vamos llevando a cabo. Y cuando, por ejemplo, lo trabajamos en terapia, pues precisamente de eso se trata, ¿no? De ir de alguna manera desarrollando, aprendiendo, adquiriendo nuevas técnicas, adquirir nuevas herramientas para poder socializar de una mejor manera, porque, pues como sabemos, colega, ¿no? En terapia trabajamos mucho lo que son las relaciones humanas. Es de los puntos más importantes, ¿no? Por ejemplo, si una persona llega con inestabilidad emocional, sí es cierto que tiene que ver con su propia forma de ver y de percibir el mundo, pero obviamente ese mundo, pues hay un montón de personas con las que puede estar conviviendo y con las que puede estar teniendo ese conflicto. Entonces terminamos también en el aspecto social, ¿no? Casi siempre, en cómo esta persona se siente a partir de lo que le hizo esta persona, a partir de lo que comentaron por allá de su persona, un montón de situaciones de ese tipo. Ajá, entonces, ahí es donde también ayudamos a que la persona pueda aprovechar las habilidades que ya tiene, pero quizá no se ha dado cuenta que las tiene o no sabe cómo utilizarlas y aprender nuevas habilidades, ¿no? En lo que son las relaciones. Y pues ya, el podcast pasado hablábamos, nos enfocamos mucho en autoestima, pues aquí cabría, ¿no? Mencionar lo que es la autoestima, como esa forma de quererse a uno mismo, pero también saber cómo llevarlo a cabo con los demás, ¿no? No nada más de me quiero a mí mismo y obtengo todas las cosas para mí, pero pues ¿dónde quedan los demás? Tampoco nos podemos ir al otro extremo. Ajá, entonces, todo eso, color, es lo que
tiene que ver y pues de alguna forma nosotros es lo que trabajamos, por ejemplo, en psicoterapia, ¿no? Claro, ahí a lo mejor se me vinieron a la mente varias cosas o maneras diferentes de mencionarlo, Ujú, como el tema de la teoría de la media naranja, ¿no? ujú, Donde efectivamente no llegamos al amor como dos medias naranjas, ¿no? ujú, Sino que llegamos ya completos. ujú, Pero esa completud que tiene el individuo muchas veces tiene que ver con tener necesidades y fortalezas. Ajá, estas limitantes que mencionabas, nosotros los seres humanos las vemos como necesidades y muchas veces llegamos a la relación como exigiéndolas, ¿no? Como queriendo que el ujú, otro las cumpla, ¿no? Nos corrobore o nos refuerce estas necesidades, o sea, es decir, el otro, la pareja, y que a final de cuentas nos complete. Pero no necesariamente es la pareja, ¿no? Le hemos dicho muchas veces que la pareja no es farmacológica, no es terapéutica, y no necesariamente viene tan completa la pareja como para poder hacer ese trabajo terapéutico. Es ujú, más, ni siquiera el psicólogo muchas veces nuestra pareja. Y ante esa circunstancia, nuestra pareja pues no va a reaccionar de manera curativa, ¿no? Y entonces más bien, en muchas ocasiones puede reaccionar al contrario, ¿no? Como, tú parece como que me estás atacando porque tú quieres que yo haga algo que yo no sé hacer, que es curarte. Ajá, y eso cuando bien le va y reflexiona, ¿no? Pero cuando mal le va, pues a lo mejor esta persona va a reaccionar más bien en forma de ataque, ¿no? Como diciendo, tú quieres que yo haga esto, pues voy a hacer lo contrario. O tú quieres que yo sea como que actúe como alguien que te resuelva cosas, pues no lo voy a hacer o no lo puedo hacer también. Puede ser que la pareja pueda decir, es que yo eso no lo puedo hacer. Entonces, más bien como que la pareja viene a aportar lo que sabe hacer y lo que es fuerte, las fortalezas que tiene las aporta a la relación, pero no necesariamente estas fortalezas son las que necesita la pareja o las que están dentro de sus necesidades. Muchas veces la pareja tiene otras necesidades. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo observo mucho en terapia en la relación de pareja es eso, que cada quien tiene ciertas fortalezas y hay otras que cumplen ciertas necesidades de la pareja. Ajá, pero las que no cubren las necesidades de la pareja, pues a lo mejor si bien nos queremos volver con una pareja profesional o hacer cosas por nuestra pareja, a lo mejor las atenderemos algunas, pero no necesariamente es nuestra responsabilidad atender las necesidades de nuestra pareja. Esas las tendría que atender en terapia nuestra pareja, ¿no? O sea, por eso la importancia de ir a terapia, de ir a tratar de solucionar cosas que venimos cargando, arrastrando de nuestra infancia y que generalmente en terapia vemos que las personas están acarreando temas como el tener independencia o la dependencia hacia una figura de autoridad o hacia el papá, hacia la mamá. Esas se tienen que resolver en terapia. Otras cosas, a lo mejor la cuestión de no haberse independizado, de no hacer cosas de una manera sola, sino que siempre generalmente tiene que hacerlo todo con la pareja, o en su defecto ya cosas más complejas, ¿no? Como el hecho de no sentirse solo o de no sentirse en completud a menos de que él haga cosas con un otro, ¿no? En la compañía de otro. Y que ujú. generalmente ese tipo de cosas son las cosas que se van resolviendo entre parejas. Eh, Desde luego hay cosas más complejas que atañen a una relación amorosa. Estas a lo mejor me metí en temas individuales que tendría que resolver la persona, ¿no? La persona independientemente de su pareja. Le hablamos de soledad, hablamos de dependencias y demás. Pero ya en la relación amorosa, en ese encuentro entre dos, pues hay muchas cosas que hablan de unos otros, del hecho de saber vivir en pareja, de resolver cosas juntos, de saber amar, ¿no? Esas son temas que incumben más a una relación amorosa. Eso antes del encuentro, pues no se sabía porque vivíamos solos o de manera independiente. En ese aspecto hay muchas cosas a desarrollar que son aprendizajes nuevos que tenemos que tener dentro de la relación amorosa, ¿no? Muchas personas me han preguntado en terapia, ¿no? Oye, entonces, de acuerdo a lo que me platicas y demás, ¿en qué nivel vamos de la relación amorosa? Pues le digo, no te puedo decir un nivel en el que vayas porque tampoco es una competencia, ¿no? Simplemente ustedes a lo mejor están entendiendo que también la relación amorosa es un mantenimiento de la relación amorosa y en el cual están aprendiendo cómo apoyar al otro cuando está triste, cómo auxiliarlo cuando está muy bien en su zona de éxito, pero en realidad es un proceso de entendimiento mutuo, ¿no? En el cual, pues definitivamente, ¿quién les puede dar ese? Porque muchas veces estamos ahí esperando que esto sea como una evaluación, ¿no? O sea, cuando vamos a terapia queremos que nos evalúen, pero termina siendo una necesidad de validación, o sea, la Ujú. verdad es que termina siendo eso. Sí. Entonces, les digo, pues no hay un estándar de evaluación de pareja como tal, ¿no? Pero si ustedes quieren que yo les diga en qué proceso van, pues van en el proceso de entendimiento, en el proceso de mantenimiento de la relación de pareja. En ese proceso están, y para eso necesitan reforzar la parte teórica de cómo es el amor, de cómo es la relación de pareja, ajá, y la otra parte teórica de ustedes individualmente cómo están, ¿no? O sea, las dos partes van juntas, pero a final de cuentas lo que queremos es
mantenernos unidos entre dos personas. A final de cuentas eso termina siendo la unidad mínima del grupo, dos personas. Cuando hay ya hijos, pues a final de cuentas ya hablamos de una familia, pero creo que esa es una parte difícil del ser humano, ¿no? O sea, entenderse como grupo, ¿no? Y ya lo sabemos, si hablamos de un grupo más extenso, como puede ser una escuela o puede ser un trabajo, en esos espacios hay todavía más desentendimientos, más dificultades, ¿no? Más frustraciones. En los grupos sociales muchas veces el individuo se desencaja, se desentiende, se disocia, se despersonaliza, porque no es capaz de adaptarse, ¿no? Ahora, si hablamos de que la pareja es la unidad mínima del grupo, pues desde luego puede haber circunstancias muy parecidas a un grupo mayor, a un grupo grande, en el cual no te adaptes, en el cual a lo mejor sea difícil la adaptación, el entendimiento con un otro. Entonces ya hablamos de que tenemos que atender otras cosas, no nada más la individualización de la que hablaba hace rato, sino ahora la integración a un grupo, ¿no? Pero bueno, te lo dejo ahí sobre la mesa todas estas problemáticas, colega, ¿qué opinas al respecto, no? Sí, ya son muchas, ¿no? Sí, Hablemos de otra cosa, vas a decir, ¿no? otros 10 podcasts, ¿no? Sí. No, mira, a lo mejor si trato de resumirlo un poquito desde el punto de vista psicoanalítico, hemos platicado cómo el sujeto, es decir, el bebé, el niño pequeño, cuando nace y en lo que va creciendo sus primeros años de vida, pues todo lo recibe, ajá, todo, ¿sí? Entonces, se supone que tendría que aprender conforme va creciendo, también a dar. ¿A dar qué? Pues eso que ha recibido, ¿sí? Y va a suceder, ¿no? Y entonces cuando entramos a este punto del aspecto social o de las relaciones, yo puedo, a lo mejor desde chico recibí amor, respeto, educación, etcétera. Entonces todo eso puedo, en teoría, cuando crezca, poderlo dar. Ajá. Ese es el punto, ¿no? El otro, cuando yo aprendo a ver las relaciones entre mis padres, ajá, entre el género, la figura masculina, la figura femenina, entonces también eso voy a dar, ¿no? En otras relaciones. Entonces, es como vamos creciendo, ¿no? Vamos a ponerlo así, hablábamos del término de narcisista, pero no en el que se maneja de la personalidad narcisista, ¿no? En sentido de que agreden, atacan, manipulan, no, ese tipo de narcisista no, sino en el pequeño, cuando se habla de la situación narcisista, pues tiene que ver en el sentido que es el centro de atención, ¿no? Porque los padres les van a dar todo, entonces eso es lo que hay que ir aprendiendo, ¿no? Que conforme va creciendo ese ser humano, ¿no? Le vamos a ir enseñando que todo lo que ha recibido, si es que se le dio, porque pues si no recibió nada de eso, pues ¿qué va a poder dar, no? Entonces, si recibió violencia, pues va a dar violencia, ¿no? Pero bueno, no como una fórmula matemática, también hay sus excepciones, ¿no? Quien recibió violencia y cuando crece sabe dar amor, ajá, así muy, muy raro el asunto. O lo contrario, ¿no? Recibieron amor y cuando crecen lo que dan es violencia, agresión. Pero son muchos factores, ¿no? El asunto es que conforme va creciendo, se le va enseñando, ajá, a que, mira, ya no nada más es de recibir, también tienes que compartir, también tienes que dar, también tienes que participar en esto, también tienes que poner de tu parte en esto otro, y todo eso lo vamos a llevar a las relaciones, ¿no, colega? En la situación social es eso, ¿no? Manejando de esa manera, lograr un equilibrio, ¿no? Y hablando en términos psicoanalíticos, pues buscar un equilibrio entre, principalmente de manera consciente, entre el ello, que es esa parte de nosotros que quiere ir en busca del placer y del placer inmediato, entre el super yo que busca la moralidad, la ética, los valores, y el yo, que es el punto, digamos, de partida para ubicarnos en la realidad y lograr un equilibrio entre estas dos fuerzas, ¿no? Ahora, si hablamos de pulsiones o de energías que nos motivan o que nos mueven también hablamos de Eros y Thanatos, ajá. También esas dos pulsiones, esas dos fuerzas van a lograr un equilibrio para que nosotros podamos conducirnos de la mejor manera ante la vida, ante las personas, ante nosotros mismos, ¿no? En el podcast pasado hablábamos de autoestima y ya un poquito más adelante en este podcast pues vamos a ir enfocándonos, ¿no? A lo que es autoestima, porque entendiéndolo hacia uno mismo, pues ya lo entiende también uno hacia los demás, ajá. Más difícil aprenderlo de los demás para enfocarlo en uno, ¿no? Normalmente cuando lo vamos vivenciando en uno mismo, podremos ofrecerlo hacia los demás. Digamos que es una forma más sencilla, la otra igual y también se puede, ¿no? Tampoco somos así totalistas de que nada más tiene que ser así. No, también puede ser de otras formas, ¿no? Hay personas que ponías el caso de, ¿cómo me llama? Del capítulo se me queda el mentalista, ¿no? Decías que el niño rata o algo así, ¿no? Sí, Sí, algo así. sí. ¿No? Que poníamos ejemplos ahí que pues, está muy exagerado, pues a final de cuentas una serie, estilo hollywoodense, quizá, no la he visto, pero quiero suponer algo así. Pero a final de cuentas sabemos que puede haber personas que
se están desenvolviendo en un ambiente con tantas adversidades y aún así salir adelante. Y lo contrario, hay gente que lo tuvo todo y así como lo tuvo, lo pierde, ¿no? O hay gente a la que le dieron amor, le dieron cariño, le dieron valores y termina siendo una persona de lo peor, ¿no? O sea, son muchas variables que pueden estar ahí, ¿no? Podríamos irnos hasta lo más elemental, lo más básico que sería, pues, esta persona es un psicópata, ¿no? Prácticamente nació así y aunque le dieran todo el amor del mundo, no lo iba a recibir, ¿no? Pero entendiendo que una persona o una personalidad psicopática es esa persona que no tiene remordimiento, que no tiene culpa, que busca su propia satisfacción en base a los demás, ¿no? Cubrir sus necesidades en base a los demás y por sobre los demás, ajá. Si hay necesidad de hacer esto y aquello, lo hace sin ningún remordimiento, aunque cause daño, ajá. Lo diferenciamos del sociópata, que es más emocional, o del narcisista, que también es otro tipo de personalidad, pero ese tema lo hemos tocado también en algún otro podcast, ¿no, colega? Creo que en los que hablábamos sobre la salud mental, por ahí, ¿no? Por ahí Sí. salió ese tema, para expandirme y para aprovechar y sugerirles que nos vean, ¿no? En los otros podcasts hemos tratado muchas temáticas, pero eso es lo que yo podría platicar ahorita al respecto, colega. Sí, y se abrió aquí una temática, colega. A final de cuentas, considero yo que pondría sobre la mesa una teoría que ahorita entendí un poco, que la pareja termina siendo un encuentro entre dos personas en evolución constante, ¿no? En donde en ese proceso de evolución a veces terminan no adaptándose a la nueva evolución que ha tenido individualmente cada uno de ellos y que en un momento dado sí pueden adaptarse y empiezan a evolucionar juntos, pero la realidad es que esta evolucionar juntos termina siendo a veces muy difícil porque algunos parten de que su evolución parte de diferentes zonas. Unos consideran que están más altos cuando ocurre el encuentro y otros consideran que están al mismo nivel y otros que están desfasados, ¿no? Entonces, esta evolución puede ser diferente para los dos y en ese encuentro puede haber mejores circunstancias para uno que para otro. En ocasiones las relaciones de pareja son irse a vivir con la mamá de uno o irse a vivir con la mamá de otro y a veces ahí se obtienen mejores circunstancias. El contexto puede estar más a favor de uno o de otro. En ese encuentro, colega, considero que muchas veces los adultos encuentran que están mal adaptados a ese contexto, a otros les favorece y se adaptan más rápido, o algunos simplemente no se terminan de adaptar nunca y muchas de estas circunstancias ocurre que hay un desencuentro amoroso o a eso que le llaman amor, que muchas veces ni siquiera es todavía comprendido por las dos partes, termina desencajándose y habiendo este desencuentro más por un tema social, más por un tema de desadaptación a las circunstancias, al contexto, y entonces la relación amorosa no fructifica, no prospera, no crece, pero en otras circunstancias puede haber personalidades, ajá, en donde no se den por vencidas. También es cierto que esto puede ayudar en estas desadaptaciones. Personalidades que digan, no, vamos a echarle ganas y vamos a salir adelante. Y esto es normal en las relaciones, que ocurran desencuentros y que pasen, que nos vaya mal un tiempo y que salgamos adelante. Y muchas veces este tipo de personalidades que le echan ganas, ¿no? Que van creciendo ante las circunstancias desfavorables, sacan adelante muchas familias. Y soy sincero, muchas veces se piensa que este tipo de personalidades los tiene la mujer mexicana, que termina siendo como el vértice de la relación amorosa, en las que muchas veces han sido engañadas, han sido tratadas mal y demás, y de todos modos dicen, ¿sabes qué? Vamos a echarle ganas, vamos a salir adelante. Pero en otras ocasiones también son personalidades de hombres que van contra la corriente, que le echan ganas a la vida, que van creciendo, van superando sus cosas, ¿no? Entonces, y muchas veces tiene que ver con la creencia de poder salir adelante dentro de una relación o de que una relación solamente se vive una vez o con que esta relación incluye muchas veces tolerancia y crecimiento conjunto y cosas por el estilo. Eso cuando bien le va a una relación, pero cuando mal le va, estamos hablando de adultos que no se adaptaron, de adultos que muchas veces su siguiente parada va a ser en terapia, desde luego, o nunca visitan una terapia y terminan siendo adultos que se desadaptan hasta a la sociedad, colega. Me ha tocado ya observar personas que ya no vuelven a entrar a una relación amorosa o que en su defecto les empieza a ir mal en el trabajo o al contrario se apegan tanto al trabajo que ya no pretenden conocer a otra mujer o en el caso de las mujeres bueno, se vuelven como lo que dice la sociedad solteronas, ¿no? Y a final de cuentas evitan totalmente acercarse a un hombre. Entonces vemos a seres humanos en donde ya no es su forma de vida entrar en una relación amorosa. Ajá. Y por otro lado tenemos a aquellos que sí lo lograron y que terminaron teniendo relaciones sólidas, relaciones de pareja sólidas, en base a vencer circunstancias difíciles. Pero la realidad es que esto, de manera individual, sí crea a adultos que se les ve, a veces, muchas veces hasta se alcanza a notar en el semblante, ¿no? De las personas,
a veces desencajados o a veces vitales, ¿no? Así como llenos de vitalidad, ¿no? Brilla su cara de que están felices. A Ujú. veces se les alcanza a notar si les fue bien en la relación amorosa o si no les ha ido bien en las relaciones amorosas, o son personas ya muy aisladas, ¿no? Que viven solitariamente y se les ve desencajados, ¿no? Pero no sé qué opinas al respecto, colega, con respecto a estas posibilidades, ¿no? Porque a final de cuentas en terapia terminamos viendo ese tipo de personalidades, adultos Sí, muy adaptados o adultos totalmente desadaptados a la sociedad, y muchas veces tiene que ver con la relación amorosa, colega. ¿Qué opinas respecto a esto? sí, sí, totalmente de acuerdo. Una relación de pareja tiene ese poder, ajá, de influir en uno o en ambos hacia aspectos positivos o hacia aspectos negativos, ¿no? Siempre se empieza o se parte de un ideal, ¿no? Bueno, casi siempre, vamos a ponerlo así, ¿no? Se parte de un ideal en el que vas a estar con la persona amada porque se entienden, porque van a salir juntos, van a lograr esto, aquello, o van a formar una familia, van a tener hijos, o no los van a tener, pero van a vivir juntos e irse a pasear por el mundo. Cada quien tendrá sus expectativas en una relación de pareja. Sin embargo, la realidad termina siendo, si no totalmente diferente, sí distinta en algunos aspectos que pueden llegar a frustrar, ¿no? A las personas, ¿sí? Hablábamos incluso de esa parte de idealizar al otro, ajá, o incluso desde el punto de vista psicoanalítico, buscar que el otro cubra tus necesidades en base a lo que tú ya viviste, en base a lo que tú ya recibiste anteriormente. Ajá. Siempre me voy a esa parte del niño, ajá, que recibió esto y aquello, y ese es su punto de partida, ese es su parámetro, ¿no? Entonces, cuando busca cubrir esas necesidades en alguien más, pero ya a un nivel de adultez, pues ya se complica todo, ¿no? Porque pues no va a estar ahí la mujer siendo su mamá, y otras veces sí se da, ¿no, colega? ¿Cuántos lo hemos visto también, ¿no? Como, a ver, esperen, es que esta relación pues no es de pareja, ¿no? Parecería que es de la mamá con el hijo, o a veces del papá con la hija, ¿no? Así como, es que yo le he dicho, y aquí, bueno, usted está con su pareja para compartir, para aprender juntos o para educarla, ¿no? A su manera, ¿no? Porque también será esa parte, pero sí, es muy evidente esto, colega, que mencionas. Hay parejas que cuando se complementan, por decirlo de alguna forma, van saliendo adelante y van creciendo, van evolucionando, van madurando, van consiguiendo objetivos o incluso lo que en algún principio se pusieron, igual y ya ni siquiera es algo que esté en sus expectativas, ¿no? Quizás hasta lo desechan, pero ambos. Y así surgen nuevos objetivos, igual también, ajá, de ambos, y van en busca de, ajá, y pues obviamente son personas que consiguen la plenitud, la felicidad, el sentirse bien, pero hay otras que no, ajá, que pues simplemente, como dices, van cambiando, pero a lo mejor esta persona va cambiando y sus expectativas ahora son distintas a las de antes, cuando eran novios, por ejemplo, y esta otra persona no, igual esta persona sí fue más firme en ese sentido, no porque esta otra no lo sea, a lo mejor tuvo ahí apertura de mente o no sé, ya tiene otras cosas que aprendió, etcétera, pero esta a lo mejor sí se mantuvo firme en eso, ¿no? Pues nosotros quedamos de que íbamos hacia este rumbo y ahora tú dices que es hacia este de acá, ¿no? Tiene que ser porque ambos lo acordamos, ¿no? Y esta otra persona igual y tiene la facultad o la capacidad de decir, no, mira, es que eso era antes, ¿no? Ahora podemos ir hacia acá, ¿no? No necesariamente vamos a cubrir eso, porque si no, pues vamos a pensar que vamos a morir viejitos en una cabañita, porque así quedamos, ¿no? Aunque podamos tener una mansión, no. Ahora vamos a irnos a morir a una cabañita porque así quedamos en un principio, ¿no? Tampoco hay que ser así tan rígidos en ese sentido, pero sí hay personas que generan mucho conflicto emocional, psicológico, trastornos mentales o incluso trastornos de personalidad en base a la relación, ¿ah? Pero la relación entendiéndola como un detonante muchas veces, ¿no? Porque ya obviamente esta persona ya trae sus problemáticas individuales o personales y pues en la pareja acaba de exponerlas, ¿no? Y de magnificarlas, ¿no? A lo mejor si pudiéramos decirle de esta forma. Y otras veces sí, quizás sí sea así, que a lo mejor una persona que llevaba, pues, si no una estabilidad total, pues cierta estabilidad en su vida, y cuando llega la pareja no sabe cómo manejar ciertas problemáticas que se van a dar en una pareja, no necesariamente, aclaro, por la otra persona, ¿no? Que sea la conflictiva y que le esté conflictuando, no, sino que ambos, ¿no? No lograron lograr eh, compatir o a lo mejor compenetrar esas ideas que cada uno trae y pues empieza a generar conflicto en uno y en otro, ¿no? O la manera de comunicarse, la manera de relacionarse o incluso la manera de educar a los hijos, ¿no? Porque a veces iba todo tan bien, llegan los hijos y a la hora de educarlos son modelos diferentes de querer educar y ahí puede haber mucho conflicto también por eso, no, es que tú le dejas hacer todo lo que quiere, no, es que tú eres muy rígido y ahí empiezan ese tipo de situaciones, ¿no? Ya no se diga cuando las familias empiezan ahí a entrometerse, ¿no? Que la mamá, que el papá, que quieren estar ahí, la suegra, el suegro, ¿no? Que están ahí dando su punto de vista o incluso se meten a querer disque arreglar las cosas de la pareja, ¿no?
muchos factores. Claro, y aquí tocaste un tema muy importante, ¿no? El proyecto de vida, porque al final de cuentas, como bien, si tenemos una pareja en donde cada individuo está en evolución constante, ¿no? Donde sabemos que esa posibilidad de crecer individualmente puede ocurrir que uno crezca hacia cierto rumbo diferente a la pareja, por no decir de manera insensible que todos tienen que ir hacia un mismo crecimiento, porque eso no es cierto. Los crecimientos pueden ser bastantes y variados, ¿no? O sea, algunos pueden tener un crecimiento emocional, otros pueden tener un conocimiento, crecer en el sentido cognitivo, otros pueden crecer en el sentido financiero, otros pueden crecer en el sentido, si tú quieres ya ponerle valoraciones, si tú quieres hasta subjetivas, ¿no? En el sentido de los sueños, espiritual, cualquier ámbito se puede crecer, pero dentro de una relación se tiene tanto tiempo juntos en ocasiones, ¿verdad? Porque otros terminan pronto, se tiene tanto tiempo para evolucionar que se puede crecer en diferentes ámbitos, ¿no? Y entonces llega un momento en donde podemos sentirnos que nosotros crecimos tanto en ese ámbito que la pareja no nos siguió, ¿no? Y entonces algunos dicen, ¿sabes qué? Es que yo crecí en el tema financiero y tú no me acompañaste, ¿no? No quisiste poner, yo te puse muchos negocios y nunca los echaste a andar y nunca creciste conmigo, ¿no? O la pareja también puede decir, sabes que yo crecí tanto en el aspecto emocional y tú sigues en las mismas, ¿no? Eres la misma persona necia, eres la misma persona que no me entiende o demás, y entonces son válidas esos crecimientos. Lo que a lo mejor muchas veces nosotros, como nos toca hacer el tercero en discordia y vemos en terapia, es a veces no comprendemos este sentido de como yo crecí, tú no creciste, entonces te dejo, ¿no? Entonces es donde nosotros intervenimos y decimos, oye, pero ¿por qué lo quieres dejar? Porque tú creciste en cierto aspecto, ¿no? Y ya empieza ahí la discusión, porque por eso lo van a terapia, porque ni ellos mismos lo comprenden a veces, ¿no? Y entonces ya a nosotros nos toca observar, hacerles notar, ah, pero él creció en otro sentido o ella creció en otro sentido y trabajar con eso, ¿no? Con los crecimientos personales que cada uno haya tenido. Pero muchas veces, entonces ellos lo están valorando la relación en base a quién creció más o en base si tuvimos crecimientos juntos. Y el dichoso proyecto de vida, ahorita que lo mencionas y regresándome un poco, no siempre es el mismo. Como bien lo dijiste, y me llamó mucho la atención eso cuando dijiste, si nuestra misión era morir juntos en una cabañita, ajá, a lo mejor ahí no se trabajó, no se entendió en qué país, ¿no? O sea, queremos morir en una cabañita, pero ¿de qué país, no? De Italia, de Inglaterra, ¿no? Del fin del mundo, etcétera, ¿no? Pero a final de cuentas, creo que ese tipo, volvemos otra vez al inicio del podcast de hoy, porque esas son creencias que tenemos de cuando llegamos a la relación. Y esta creencia de morir juntos cuando viejitos la tienen muchos. Y en realidad el contexto es que quieren vivir toda una vida. Ese es en realidad lo que quieren decir, ¿no? Al decir que quieren morir juntos en una cabañita o vivir la vejez juntos, tiene que ver con haber vivido una gran vida o una vida en pareja de entendimiento. Tan es así que llegaron a la vejez juntos, ¿no? Y en ese proceso, lo que pasa es que muchas veces se les olvida que eso es un proceso y que están deseando vivir como viejitos la vejez juntos cuando apenas tienen 20 o cuando tienen 30. Entonces la vejez todavía está lejana. Y entonces en esos 30 años, de los 30 a los 60, ¿qué van a hacer? De los 30 a los 80, ¿qué van a hacer? Porque a lo mejor algunos imaginan la vejez a los 60 y otros se la imaginan a los 80, ¿no? O otros a los 90. Entonces hay que entender que en ese lapso hay que hacer muchas cosas y muchas veces también se les olvida que en el proceso el ser humano de crecimiento, de evolución, tiene muchas etapas de vida y ahí nos metemos al desarrollo humano, ¿no? Si nos conocimos a los 16, ¿no? Todavía hay que pasar por la adolescencia y todavía hay que pasar por la plenitud de la adultez, la juventud, la adultez, todavía hay que pasar por los 30, por los 40, donde te empiezas a sentir como ya cansado y demás, a los 50, donde es tu último suspiro, dicen algunos, ¿no? De juventud, algunos mencionan, o a los 60, donde te empiezas a sentir viejo, dice mi papá que se empieza a sentir viejo, ¿no? A los 80, donde la gente pues quiere conservar algo todavía de juventud, pero ya se empiezan a olvidar a lo mejor algunas cosas, qué sé yo, donde empiezas a vivir la dichosa vejez, cuando bien nos va, llegamos a esa edad, ¿verdad? Pero cuando no, pues ya te moriste y ya no tienes que vivir nada, ¿no? Pero al punto que voy es que hay que pasar muchas etapas todavía. El ser humano en realidad tiene que vivir ciertas circunstancias en las cuales nada te garantiza que saliendo de esa etapa vas a querer seguir viviendo en pareja, ¿no? En ese proceso a lo mejor te desentiendes o te da Alzheimer y te olvidas de tu pareja en el más peor de las circunstancias y visto en películas, ¿no? Y Pero hay una al final, pasión. sí, a eso me refería. Pero al final de cuentas, me parece
que se está a veces malentendiendo esta expectativa, ¿no? O sea, si hablamos en realidad de un crecimiento conjunto, estamos hablando de que pues a lo mejor todavía tenemos que sacar, y digo, no es como que sea una recomendación, pero muchas veces a los que tenemos por ahí 60, 70 años, qué sé yo, todavía nos toca otra etapa, ¿no? A veces hasta convivir con los nietos, todavía le echamos ganas a los nietos, los tratamos como hijos, los queremos sacar adelante, y todavía tenemos, digo, eso sirve como un aspecto de hasta de vitalidad, ¿no? Muchas veces en esas edades, de recobrar fuerzas para ayudar a los nietos y demás. Para otros, sinceramente, sí sirve un poquito de estorbo, ¿eh? Y de que ya te sientes cansado Ujú. y todavía hay que ir a llevar al niño y demás, cuando ya tú ya viviste esa etapa, ¿no? Y a lo mejor se te está atribuyendo esa etapa a ti porque a lo mejor el hijo no se hizo responsable o cosas así, pero en muchas ocasiones sí sirve de vitalidad, ¿no? Ahora, pasando todas estas etapas, es cuando llega la vejez, el nido vacío, cuando te encuentras con tu pareja, se empiezan a observar, saben si se siguen viendo con amor o ya perdieron todo ese amor. Y es ahí donde entonces sí llegaríamos a esa etapa, ¿no? De la vejez. Y entonces hay que entender si en esa vejez o no nos han quitado la casa o realmente sí vivimos juntos en una cabañita, que a lo mejor no es una cabaña, como bien lo dijiste, a lo mejor es una casa bonita, en la que no necesariamente la tenemos que hacer chiquita y un cuartito para vivir como habíamos pensado, ¿no? En esa Ujú. expectativa de vida, sino que a veces ya hay que tomarlo como es, pues vivimos en una casa bonita que nos tocó construir o que compramos con Infonavit, la cual sea el caso. Entonces ya en ese momento hay que tomar las circunstancias a como vengan, ¿no? Pero entonces creo que ahí hablamos nuevamente, ¿no? De una expectativa de vida y de un proceso de vida, en el Ujú. cual creo que toda relación amorosa le tocará vivir y le tocará entender y ser tolerante a esto y frustrarse con otras cosas y asumir ciertas responsabilidades o no. He conocido personas, en el caso abuelos, que dijeron, ¿sabes qué? Yo ya no cuido nietos y ya te tocará a ti hacerte cargo, ¿no? Y también es válido. A final de cuentas, Ujú. creo que ya ciertas personas se sienten cansadas y les tocará vivir entonces ya su nido vacío y ese reencuentro amoroso con su ser querido, ¿no? Que es la esposa y que muchas veces en terapia familiar se le, se le llega a decir a las familias, ¿eh? Eh, la mayor jerarquía será el papá y la mamá, y de ahí vendrán los hijos, luego los nietos, y entonces se les da el orden de importancia a modo de que ellos pues decidan, ¿no? Decidan si ellos quieren seguirse protegiendo, cuidando, y de ahí hacia abajo si quieren apoyar o no. Esa ya será decisión de ellos, pero la intención es que ellos valoren cuál es su responsabilidad de acuerdo a su edad, ¿no? Y que no se les Ujú. atribuyan otras responsabilidades que no les corresponden y que ellos las eligen. Y si las eligen, adelante, ¿no? O sea, también creo que eso es válido. Que digan, ¿sabes qué? Yo sí quiero hacerme cargo de mis nietos. Pues adelante, ¿no? O sea, a lo mejor no tuve oportunidad de cuidar a mis hijos y ahora quiero como compensar un poco, ¿no? Compensar un poco en cuanto a cuidar a mis nietos, Ujú. verlos un poquito como hijos y darles lo que no les pude dar a mis hijos porque a lo mejor estaba ocupado, tenía mucha juventud o finalmente sí tenía muchos trabajos y estaba ocupado en otras cosas. Entonces ya esa es decisión de cada uno. Lo que sí en terapia familiar, pues te dicen cómo son las circunstancias de jerarquía, ¿no? Que tú también lo comentaste, ¿no? En uno de los podcasts anteriores. Pero no sé qué opinas al respecto, colega, o quieras tocar otra temática, también es válida, ¿eh? Sí, bueno, ahorita esto que mencionas es bien cierto, ¿no? Digamos que a final de cuentas, pues vamos cubriendo nuestras necesidades, ¿no? Y de repente hay papás que por la presión, la responsabilidad, el trabajo excesivo, por muchas cosas más, no pudieron compartir con sus hijos tiempo, ajá, poderles dedicar tiempo, haber hecho esto, aquello. Entonces, cuando llegan los nietos, pues obviamente es otra forma de amar, ajá, hablando del amor, porque pues el amor que se le tiene a los hijos, en ese momento se demostró cubriendo sus necesidades, pero en base a, a tener responsabilidades, en este caso laborales, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo es con la mamá, ¿ah? Porque la mamá, pues, digamos, en el modelo clásico, pues es la que se encarga de la educación, de cuidar a los hijos, de estar al pendiente de la casa, del hogar, etcétera, y también eso es bien absorbente, ¿no? E incluso hasta más absorbente que si uno se va a trabajar, ajá. Entonces, todo eso pues va pasando y pues cuando llegan los nietos, pues ya no hay ese tipo de responsabilidades, o por lo menos no tan directas, ajá, y pues se pueden dar ahora sí que el gusto o ese lujo de convivir con sus nietos. Por ahí había una canción infantil, ¿no? Que incluso decía eso de los abuelitos son los papás de mis papitos, que, que decía, me quieren igual, pero me consienten más, algo así decía, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, los abuelos es otra etapa y ahora quieren disfrutarlo así, y porque también, por qué no decirlo, pues ya están cansados, ¿no? Ya de otras cosas y ahora quieren disfrutar. Y hay otros que no, ¿ah? Como dices, otros dicen, no, ya los cuidé a ustedes, ya tuve 2 o 10, X cantidad de hijos, ya no quiero seguir cuidando ahora a nietos, ¿no? Dependiendo de la situación, colega, ahora sí que así se va dando, ¿no? Ahora, con respecto a esto del amor, así, en cualquier tipo de relación que haya,
pero normalmente nos hemos basado más a lo que es la relación de pareja, pues es importante comentarlo de esta forma, que la relación de pareja va enfocada a que esa persona, diríamos en el psicoanálisis, el objeto, ajá, en el que vamos a depositar, pues nuestras necesidades, nuestros sentimientos, pues es una manera de tratar de sustituir lo que nosotros querríamos o vivimos, en el pasado cuando estábamos chicos, ¿no? Entonces, si lo entendemos de esta forma, se ama, pues prácticamente en virtud de nuestras necesidades o de nuestro ideal del yo o de nuestras fantasías o lo que nosotros queríamos crear, pero desde un punto de vista perfeccionista, ¿no? O a lo que nosotros aspirábamos incluso o todavía aspiramos, ¿no? Entonces todo eso se lo vamos a depositar a la pareja y es una gran responsabilidad, ¿no? Así como tú te vas a encargar de hacerme feliz, ¿no? Y de cubrir todas mis necesidades, las que ya tuve y que me dejaron muy satisfecho, pues las quiero volver a vivir contigo, pero ya a otro nivel, y las que no tuve, pues ahora tú dámelas, ajá. Ese tipo de relación es la que lleva a lo que comentabas hace ratito, Omar, ¿no? De que pues termina muy mal, ¿no? Porque así como que, caray, mi responsabilidad es hacerte feliz, ¿no? Y pero no es cualquier cosa, ¿no? Porque si soy de esos, a lo mejor egocéntricos, con mi pura presencia ya es suficiente para que te sientas feliz, ¿no? No, eh, es todo lo que voy a tener que hacer, ajá, para satisfacer. Ahí viene esa parte importante, ahora sí, tu narcisismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, ajá. Y ahora sí me voy al narcisista que quiere cubrir todas sus necesidades en base a los demás, ¿no? Principalmente con la pareja, que es a la que tiene ahí, pero no se detiene ahí, ¿eh? Se basta con los hijos, ¿no? Si yo no lo logré esto, ahora tú lo vas a lograr, ¿no? Si yo quería ser arquitecto y no pude, ahora tú vas a ser arquitecto para satisfacer esa necesidad en base a ti, ¿no? Voy a trasladar mis necesidades ahora hacia ti, pero lo hago en nombre del amor, ¿no? Porque, hijo, ser arquitecto te va a abrir las puertas, te va a hacer rico, no vas a tener, ¿no? Pero en el fondo es, yo quería ser arquitecto, ahora sélo tú por mí, ¿no? Entonces, todo esto, lo anterior que hemos dicho, pues enseña que el amor, hacia el otro, pues en un principio se pudiera dar como un ideal, ¿no? Algo que está ahí en mi imaginación, pero ya cuando lo aterrizamos, vemos que pues son ideales, entonces, en base a esa persona amada o que digo amar, entonces también en realidad, pues lo que está sucediendo aquí, pues es que estoy enfocándome nuevamente en mis propias necesidades, ¿no? Y ahí es donde entramos desde el punto de vista psicoanalítico, hasta dónde podemos decir qué es amor, qué no es amor, si yo estoy buscando ahora lo que me dieron o lo que sufrí o las carencias que tuve ahora las busco aquí, ¿eso va a ser amor? Bien difícil de contestar ahí, colega, porque pues cada persona va a contestar sí, no, tal vez, quién sabe. Bien, Claro. bien complicado, ¿no, colega? Yo abriría un tema, ahorita que lo mencionaste, se habla de los psicópatas narcisistas integrados, ¿no? Que ahorita mencionaste un poco, pero ahora que busqué un poco respecto a esto, ya cuando le pones el tema de integrados, se me Sí, viene a la mente, que entonces del otro lado, ¿qué tenemos? Porque si se le atribuye al hombre desintegrados. el tema de psicópata narcisista, se le atribuye al hombre, ¿no? En esa Sí, teoría o en esos normalmente. conceptos feministas, ¿no? Porque terminan siendo feministas hacia el hombre. Pero del otro lado, ¿qué tenemos? O sea, es decir, en el lado de la mujer, ¿qué integración tenemos? Porque también podríamos tener una integración de estos trastornos adaptados a una sociedad que se terminó integrando a la sociedad precisamente y que ya no se ve como trastorno, ¿no? Y ahí podríamos hablar también de, ya no, a mí no me gusta tocar el tema de toxicidad o tóxicas o Ujú. demás, ¿no? Pero sí podemos tener a obsesivas integradas, a histéricas integradas, en ese aspecto a ver qué será a psicóticas integradas, o sea, ya tenemos un cúmulo de cosas que podríamos integrar a la sociedad y que muchas veces ya caricaturizadas, desde luego, no es que las veamos en la sociedad, pero ya de una manera ya fuerte o desarrollada en la imaginación del ser humano o en un reality, por ejemplo. Ahí vemos caricaturas, ¿no? Caricaturas de los trastornos, ¿no? Porque seguramente están actuando ahí y entonces en las relaciones de pareja pudiéramos estar teniendo integrados muchos trastornos. Y entonces ahí sí podríamos hablar de trastorno a trastorno, cómo se afectan y cómo se atacan y cómo surgen cosas psicopáticas o psicóticas totalmente, o psicópatas verdaderamente contra psicópatas del otro lado. Entonces, pero no podemos estar mezclando, eh, si no creemos en la integración, porque muchos hablan de que el psicópata se integró a la sociedad y ahora ejerce roles de maestro, de psicólogo, de policía, de doctor, De entonces, político, de ¿no? político, ¿no? Hay Entonces, si abuso es así, ahí.
y sociópatas, ¿no? Y psicópatas y sociópatas. Pero si es así esto, y si esto fuera cierto en el último de los casos, del otro lado también los tendríamos, o sea, es decir, tanto hombre como mujer podrían estar integrados. Ajá. Entonces, claro que desde luego que la mayor integración que pudiéramos tener del lado de la mujer es la de dependencia. Hay que ser realistas, porque gran parte de la sociedad sería una mujer que le permite todo al hombre. Eso sí es, sí podría rayar en lo cierto. Y del lado del hombre, generalmente cuando los hombres son controladores, que lo hemos tocado en estos podcasts, cuando necesariamente rayan en el uso del poder y son controladores, ahí sí rayarían en lo que caricaturísticamente están diciendo las feministas, que hay psicópatas narcisistas, porque entonces quieren que se cubran sus necesidades. ¿Y quién las cubre? Pues su pareja, ¿no? La persona que tiene al lado. ¿Quién? La dependiente integrada, porque ese entonces ya sería el término que le atribuiríamos a una mujer que también da todo, ¿no? Que ejerce el síndrome de la devoción, donde ha dejado toda su vida para darle todo a su hombre, ¿no? Pero ya estaríamos hablando de posturas muy extremas, que yo no me atrevo a referenciarlas, no me atrevo ni siquiera a meterme a esos términos, porque están muy trastocados en este ambiente de internet y te atacan con todo. Por eso casi no hablo de eso, ¿no? Pero nada más quería hacer notar que si hay uno, hay otro. O sea, siempre que hablemos del mal, habrá el bien, ¿no? Entonces, más bien ahí como que cuando se toque el tema, pues hay que tocarlo bien, ¿no? O sea, hay que hablar de los opuestos, de los límites contrarios necesarios. Para que uno exista, tiene que haber otro, ¿no? Entonces, pues nada más esa parte quería ponerla sobre la mesa, colega. No me quiero meter más en el tema, pero si tú quieres mencionar algo, pues adelante, ¿verdad? Sí, sí, me gustaría mencionar, pero lo vamos a mencionar con términos psicoanalíticos para que podamos manejarlo, ¿no, colega? Vamos a ponerlo así. eh, y a lo mejor si lo ponemos desde el punto de vista del amor entre comillas, ¿no? Vamos a dejarlo de esa forma, porque podríamos decir, ¿será amor esto o no? Ajá. Cuando una persona se somete a otra por amor, ajá, y entonces esa otra persona pues utiliza todo esto para hacer y deshacer con esa persona. Ajá. Que ahí sí cabría, ahí aplicaría, pero de lleno el psicoanálisis, porque hablaríamos de un sujeto y de un objeto, ajá, porque esta persona trataría prácticamente como un objeto, ¿sí? En el sentido literal de la palabra, y hacer y deshacer con esta persona. El punto que tú mencionabas que también es, entonces, ¿qué pasa también con esta persona? No, nada más se trata, es que este está mal y este, pero pues, ¿qué pasa con este otro? Ajá, que se permite, o permite más bien que hagan y deshagan, ¿no? Si está el machista que somete y hay que evidenciarlo, hay que ver que no es correcto, pues tampoco el otro es correcto, ajá, por muy víctima que sea, ajá, tampoco se trata. Y ahí está el punto que yo creo que debemos de analizar, a lo mejor ya nosotros platicando, a lo mejor y nos animamos a sacar un poco el tema sin llegar tanto a esos puntos que sí generan eh, muchas reacciones, Chispas. sí, sí, chispas, y esas chispas caen ahí donde hay leña y ¡pum! Se incendia, ¿no? Eh, Sin llegar a todo esto, ajá, esas controversias tan fuertes, vamos a ponerlo de esta forma, ¿sí? La victimización es un tema bien interesante en este sentido, porque no se trata nada más de ver al victimario y atacar al victimario, evidenciar al victimario, cambiar al victimario, encerrar al victimario, castigar al victimario, no. También se trata de que la víctima asuma su rol en cuanto a responsabilidad de ser víctima. Ajá. Porque cuando hablamos de una niña, un niño, no hay duda, son víctimas, punto. Ajá. No, no puede decir, ay, es que ese niño debió de acusar a... No, 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 ajá, es otro asunto, es otra forma de pensar. El niño apenas está creciendo, no tiene muchos conceptos, no tiene muchas herramientas, no tiene cuestiones como que pueda manejar el aspecto cognitivo, el aspecto emocional, el aspecto psicológico, ¿no? Pero ya cuando hablamos de personas ya en la juventud, en la adultez, ya es otro asunto. ¿Ah? O sea, bueno, ¿hasta qué punto te convenía ser víctima también? Sí, porque también lo planteamos en psicoterapia, no se lo planteamos así de lleno y de seco y de frío, ¿no? Así como que no generemos empatía, ¿no? Sino con una verdadera intención de que la persona se responsabilice. Ok, sí es cierto, he sido víctima, pero ¿hasta qué punto yo he favorecido ese ambiente de estar con un victimario? Ajá, porque soy una persona dependiente, ¿no? O una persona, una relación, como decimos, de dependencia, pues está el dependiente y el codependiente, ¿no? El que cree que necesita y el que cree que le necesitan y ahí sigue, ¿no? Pero al final de cuentas, es la codependencia, pues es una dependencia disfrazada, ¿no? O modificada. Entonces, todo eso es bien interesante, colega. Cierro este punto con esta parte de la victimización, que la tratan de visibilizar, está bien, pero que no nos lleven a ese punto, ¿no? De que ahora la víctima es la que va a tener la razón en todo, por tanto, se corre el riesgo de que la víctima ahora termine siendo la victimaria, ¿no?
¿Por qué? Porque yo ya sufrí y ahora voy a hacerte sufrir, ¿no? Casi, casi, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, colega. Ahora, si lo llevamos al punto del amor y ya un poquito más, más suave el tema, es esa parte de que si hablamos del amor, en un principio surge a partir de ese ideal o de esa ilusión que tenemos en el otro, ajá, a partir de lo que nosotros hemos vivido o de lo que nosotros hemos deseado, ajá, es decir, de nuestro pasado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, si partimos de ese punto, podríamos decir muy, a lo mejor muy estrictamente, vamos a ponerlo así, que una persona empieza a generar el amor en otro, ajá, en una posible pareja o a lo mejor ya en una pareja, a partir de un ideal, es decir, de una situación irreal, ajá. Y entonces cuando empezamos a amar de esa forma ideal o irreal o hasta falsa, vamos a ponerle en un sentido muy estricto de la palabra, entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que pues vamos a equivocarnos, ¿no? Lamentablemente va a ser así. ¿Por qué? Porque estamos en ese ideal. Cuando aterrizamos en la realidad, entonces cuando hemos platicado, colega, en anteriores podcasts, que sí ya estamos en la posibilidad de amar verdaderamente, ajá, ya no en base a un ideal, en base a estar ahí creyendo cosas, ¿no? O de ilusiones, ¿no? De, vamos a lograr esto. No, 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 ya aterrizamos y a ver, ok, quizá tenemos estos proyectos, ahora ya no son aplicables. ¿Por qué? Porque hemos cambiado, porque ahora pensamos de una manera distinta, pero juntos podemos seguir adelante. Ya no podemos estar con ese ideal y ese estoy enamorado, ¿no? El enamoramiento que también hemos platicado, que es una situación que nos lleva a separarnos hasta cierto punto de la realidad. Entonces, cuando ya vemos la realidad tal cual, pues debemos de saber que tenemos que ver a la persona tal cual es, con sus errores, con sus defectos, ajá. Pero obviamente también vamos a ver que sigue teniendo virtudes, que tiene fortalezas, tiene cualidades, y es en base a eso que puede salir adelante una pareja, ¿no? Como siempre aterrizamos en el tema de la pareja, colega, pero es de lo Sí. del amor que puede dar con los hijos también, porque también en los hijos idealizamos, ajá, no, pues mi hijo va a hacer esto y va a hacer aquello, y tratamos de llevarlo a eso a veces, otras veces queremos que sea el hombre, el genio, el superdotado, pero nunca le dimos las herramientas, ¿no? Nada más por ser mi hijo y lo amo, y en él deposito todos mis ideales, mis ilusiones, mis carencias, mis fracasos, ¿no? Mis objetivos no logrados, pues imagínate qué carga lleva ese hijo, ¿no? No va a poder con ella, ¿sí? Y si puede, no es porque haya podido con la carga que le aventaron, no es porque la desechó y yo me fui a hacer mi vida, ¿no? Como yo creo que pudiera hacerla y buscando con mis propios argumentos lo que yo quiero, lo que yo necesito y lograrlo. Ahorita entonces yo definiría y redefiniría el amor como que puede ser, el amor puede ser entonces algo que nos desubica, nos desorienta, nos despersonaliza, pero también nos humaniza. Ajá, o sea, ya aterrizándolo hacia el rubro más social, nos humaniza en el sentido de que cuando somos capaces de amar, somos capaces de entender al otro. Ajá, ya no lo vemos como alguien ajeno, sino que nos ponemos empáticamente en su lugar y empezamos a entender sus necesidades. Y es más, muchas veces hasta queremos resolvérselas. Ajá. Desde el otro punto de vista que inicié diciendo, en donde nos desorienta, nos despersonaliza, nos desubica, esto desde una postura de que queremos, postramos en el otro un ideal, ¿no? Ese ideal de una persona que lo puede todo, que lo va a lograr, que a final de cuentas va a ser alguien que pretendemos que sea porque lo amamos y porque deseamos que lo sea, ¿no? Que lo logre. En este aspecto, en el tema de los hijos, pero también muchas veces ocurre en el tema de la pareja, donde la ponemos en un lugar inalcanzable, sabiendo que a lo mejor no le pertenece el lugar inalcanzable, pero que con nuestra ayuda pudiera llegar a ese lugar inalcanzable, ¿no? Y claro, nosotros vamos de la mano de ese lugar inalcanzable porque también queremos alcanzar ese lugar inalcanzable y ser dos personas, dos astros, dos lunas en las que nadie nos alcance y nos volvamos uno y definamos al mundo con nuestro amor y le digamos al mundo que sí se pudo, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, yéndonos al tema más realista, el amor es algo tan complejo que seguimos hablando ahora en nuestro octavo podcast y todavía hay muchas cosas que se salen, ¿no? Que se salen del entendimiento, de la reflexión, porque al final de cuentas el amor es tan complejo como lo es el ser humano. Cada quien ama a su manera, cada quien entiende al amor como sus necesidades le digan y como sus virtudes le digan. Muchas veces hasta más allá de nuestras virtudes y más allá de nuestras necesidades, ¿no? Porque lo idealizamos precisamente. Yo a lo mejor iría cerrando, colega, con una reflexión
donde hay una película que me gusta mucho, es casualmente de Pedro Infante, en donde a lo mejor tú me dirás, me ayudarás con el tema, con el cómo se llama, pero la segunda parte es nosotros los pobres, ustedes los ricos, no No, no, recuerdo. la primera es nosotros los pobres, la segunda es ustedes los ricos y ya la tercera es Pepe el Toro. Ah, entonces No más soy bien va fan a de ser otra, Pedro Infante, ¿eh? No un crean. lugar, un lugar cerca del cielo, y después creo que tiene una segunda parte. Ok, ajá. Ajá. Sí, ahora soy rico, creo. Ok. Ajá. Y entonces, esta primera parte en donde es un lugar cerca del cielo habla mucho de amor, de un amor de pobres, de un amor muy idealizado en cuanto a lo que podemos llegar a hacer si tuviéramos dinero, si nos fuera bien en la vida, pero casualmente tiene esta segunda parte donde les va bien en la vida y no necesariamente les va tan bien como ellos pensaban. Al contrario, creo que terminan separándose o cosas así, termina siendo infiel Pedro Infante, cosas por el estilo, ¿no? Entonces ellos hablan de un amor donde no se necesita mucho para amarse, pero que a final de cuentas hay una escena que me gusta mucho donde ellos están besando en un cine, ¿no? Y en el cine ellos dicen, nadie se ama como nosotros. Ujú. Y la cámara se aleja la cámara y todos están besando en la sala de cine, ¿no? Como si todos estuvieran diciendo lo Sí. mismo, pero al final de cuentas creo que el amor termina a veces siendo eso, una óptica diferente para cada uno, tan compleja, en donde te olvidas de la sociedad, donde cuando vas despertando la sociedad otra vez vuelve y te ataca con sus miradas, ¿no? Te prejuicia, te hace formar parte de ella. Siempre he dicho que esa sociedad no tiene forma, pero al final de cuentas cuando la buscas, lo es todo, todo a tu alrededor, hasta termina siendo tú parte de esa sociedad, porque al final de cuentas también tienes opinión y tienes prejuicios sobre otros, pero al final de cuentas esa sociedad es algo que nos circunda y es un límite necesario en donde nos tenemos que insertar, donde el ser humano termina tratando de entenderse, el amor termina siendo eso, un plus a nuestra búsqueda interna para conocernos, termina siendo eso en donde confiamos un poco en nosotros, pero también muchas veces nos disocia, el amor nos disocia muchas veces porque no nos terminamos entendiendo, pero es tantas cosas el amor que no me atrevería a dar una definición, porque al final de No, nada. cuentas no la hay y cada Ujú, quien la tendrá a su manera. ujú, Sinceramente creo que sí, el amor es según te fue en la feria, ¿no? Esa terminaría siendo una buena definición. Cada quien la tendrá, la definirá de acuerdo a como le fue en la feria. Pero lo que sí puedo decir es que los derivados del amor o las circunstancias que competen al amor, esas se atienden mucho en terapia y muchas veces basta con creer que nosotros, tú y yo, es decir, la pareja, se están entendiendo y cuando se entiende una pareja tiene un potencial enorme para crecer en la sociedad en donde se inserte. Porque he visto parejas que cuando uno le dijo al otro, ¿quieres ser quieres casarte conmigo? Y el otro le dijo que sí. Y estos volaron, como el ave fénix, volaron, crecieron. ¿Por qué? Porque se validaron. En ese momento se validaron como personas y por eso fueron capaces de crecer de una sociedad que a final de cuentas tienen la misma circunstancia para todos y muchas veces los psicólogos no somos capaces de entender por qué ellos sí pudieron hacer tantas cosas por el simple hecho de decirle sí al otro cuando le pidió matrimonio, ¿no? ujú. Entonces, de repente son circunstancias que potencian al ser humano, ¿no? Y otros también, me ha tocado ver, cuando se dijeron esta misma frase, ¿quieres casarte conmigo? Y el otro le dijo que no, y todo derivó en que perdieron su potencial, en que se frustraron y fueron personas que no pudieron con la vida y andan batallándole y llegan muy cabizbajos a la terapia a tratar de salir adelante porque no están pudiendo con la vida. Entonces, Ujú. tanto disocia como potencia el amor, ¿no? Esa sería como mi definición casi casi de conclusión, colega, y te dejaría a lo mejor a modo de que quieras dar una especie de conclusión Sí, o comentario, ¿eh? ok. Pues sí, entre comentario y terminando con una conclusión. Mencionaste algo bien importante ahorita, colega, lo de que uno desea. Ajá. Y el deseo normalmente en la terapia psicoanalítica se maneja mucho esa parte, ese concepto del deseo, ajá, porque normalmente va muy asociado a varias cosas y en este caso, con este podcast, pues va asociado a lo que es el amor. Por cierto, en lo que tú comentaste, a manera de conclusión del amor y todo esto, que terminamos como que nos humaniza, yo diría sí, y estamos entre la línea de ahorita esta conclusión, esta definición que sacaste más o menos de ahí, conjuntando lo que hemos platicado, está en la línea entre lo que es enamoramiento y el amor. Ajá, ahí andaríamos, ¿no? Pero bueno, voy a cerrar esta parte del amor con esta parte del deseo, que es lo que mencionaste. Ajá. En el psicoanálisis vamos a tener que hablar del deseo como esa expresión inconsciente, ¿ah? Porque normalmente el deseo es una situación que agarra más fuerza en el inconsciente. Entonces, si parte de ahí, entonces
cuando hablamos de esto, vamos a tener que enfocarnos en que si el amor y lo que yo deseo de esa persona, lo vamos a ligar, lo vamos a asociar, y ahí es donde puede estar la confusión, colega, ¿sí? Porque normalmente en psicoanálisis hablamos de que lo que son los deseos inconscientes son muy fuertes, es una energía muy poderosa que nos puede llevar a buscar las situaciones o las necesidades que nos puedan satisfacer el objeto amado, es decir, en la relación de pareja, por ejemplo, ¿no? La pareja será esa persona que tenga que cubrir mis necesidades, es decir, mis deseos. No se va a poder, entonces algunas cosas quizás sí, otras definitivamente no. Entonces vamos a entenderlo así, que cuando nosotros deseamos, al final de cuentas vamos a terminar regresando a lo que nosotros hemos vivido en nuestra infancia. Por eso lo marco, ¿no? Porque en el psicoanálisis siempre vamos a terminar en la infancia de una o de otra forma, ¿no? ¿Por qué? Pues entonces, si nosotros encontramos o creemos haber encontrado a esa persona, pero en base a esos deseos, a esas ilusiones, a esas creencias, a esos ideales, pues más bien va a ser, como dirían en el psicoanálisis, un reencuentro. Más bien conmigo mismo, mis necesidades, voy a querer que las cubra alguien más, y ahí es donde debemos de tener cuidado. Y por eso, colega, cuando se da esta situación, es que caemos en estas relaciones tan difíciles, tan complicadas, tan disparejas, ¿no? En un sentido en que uno pues prácticamente está cubriendo todas sus necesidades con el otro, y el otro donde queda, ¿no? Y ahí es donde voy a cerrar con esto, colega, de esos consejos que íbamos a dar, ¿no? Los voy a mencionar así muy brevemente. Una, definitivamente, si nos vamos a este aspecto del pasado, algo importantísimo es buscar perdonarnos, ¿sí? Porque eso es trabajo, sí, porque sí, en la terapia, ¿no? Normalmente se llega con culpas y cosas que yo siento que no debí de haber hecho, o estas otras que debí de haber hecho no las hice, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Buscar ese perdón hacia uno mismo. Otro tip, otro consejo que pudiéramos dar es que tenemos que aprender sobre nuestras emociones, identificarlas. Igual nuestros pensamientos también se trabaja en terapia, ¿no? Es material de trabajo también, sí o sí, en la terapia, ¿no? Nuestros impulsos, y ahorita que hablaba del deseo, pues nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras conductas, nuestros sentimientos, hay que saber identificarlos, eso es importante, para poder trabajar. También algo importante, hablando de estas relaciones ahí bien complicadas o hasta destructivas, disfuncionales, o incluso dentro de una familia, dentro de un ámbito laboral o incluso escolar, o en varios ámbitos, es saber establecer límites. La pregunta aquí es, ¿cómo puedo establecer límites? ¿Cómo puedo decirle no a las personas? ¿Cómo puedo negarme a cosas que van en contra de mis necesidades o de mi forma de pensar, etcétera? Pues es un trabajo largo, y también, por cierto, se puede trabajar en un proceso psicoterapéutico, ¿no? Algo importante que hemos platicado, colega, es ponernos objetivos, metas, trazarnos un propósito, ¿no? Encontrarle sentido a nuestra vida. Eso es importante también, buscarle sentido a nuestra vida no es tan sencillo, ¿no? Así como que a ver, pues esto, no, no es así, Entonces, hay que trabajar en todo eso, es necesario, ¿no? En nuestras vidas es lo que les da sentido cuando buscamos propósitos, objetivos, metas, pero que verdaderamente las hayamos hecho conscientes, que nos hayamos dado cuenta que eso verdaderamente puede aportar a mi vida, puede aportar a cubrir necesidades, ayudarle incluso o aportar a la gente que me rodea o que depende de mí o con la que me relaciono también, no necesariamente es una cuestión individual, también puede expandirse hacia las personas que están con nosotros, a nuestros seres queridos, ¿no? Y la otra, pues es uno mismo tiene que ser prioridad, y no es cuestión de egoísmo, a veces se confunde, entonces tengo que ser egoísta, no, eso es otro asunto, ¿no? El egoísmo tiene que ver con cubrir necesidades en base a los demás, eso es otro asunto, entonces tengo que ser prioridad en el sentido que luego estoy más atento de las necesidades de los demás, o que va relacionado a esto que mencioné de no poner límites, de no ser asertivos. Entonces viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Préstame 1,000 pesos, y son los únicos 1,000 pesos que tengo, pero sé que los voy a ocupar yo, pero como no puedo decir no, como no soy mi prioridad, como no sé poner límites, sí ten, e incluso sabiendo que ni me los va a pagar, hasta con eso, ¿no? Entonces yo me quedo a sufrir carencias porque ya di esto, y no tiene nada que ver, es que no, si no los hubiera dado soy egoísta y envidioso, no, para nada. Esto me sirve a mí, pues es para mí, para cubrir mis necesidades, es decir, yo soy mi prioridad junto con mi familia, ¿no? Imagínate, no tenemos hoy para comer, es que le presté el dinero, no, para nada, hay que saber cubrir nuestras necesidades, y para eso pues hay que saber priorizarnos, ¿no? Ante los demás, colegas. No sé si quieras comentar algo Sí, al claro. respecto. Una que te faltó decir, colega, que nos sigan
que se suscriban y que le den like a nuestros podcasts, ¿no? Y que al final de cuentas, creo que este tipo de temáticas, que nos llamen a las citas, ¿no? También telefónicas. Al final de cuentas, creo que estos podcasts es con esa intención de aportar algo en la bibliografía, ¿no? De que se habla popularmente. Desde luego, también nosotros tenemos por ahí que apoyar en el sentido de cortar el video, promocionarlo y demás. Eso es lo que pudiera apoyar también a que la gente nos vea más. Y desde luego, pues que la gente, si escucharon algo interesante en este podcast, que lo compartan, ¿no? Que nos recomienden, y eso ayudará mucho también a que la gente, pues definitivamente siga viendo nuestros podcasts. Creo que hay mucho material, colega, respecto a estos últimos consejos que nos diste. Hay mucho material en los podcasts anteriores, así es que los invitamos a ver también los podcasts anteriores, colega. Claro. Y me pareció también un buen final para esta temática que, como bien lo dices, o sea, tiene mucho más que cortar, pero a final de cuentas creo que también nosotros podemos aportar en muchas otras temáticas, seguir aprendiendo en muchas temáticas. Iniciamos pensando que iban a ser 1 o 2 podcasts, colega, del amor, y pues nada que ver, o sea, creo que ha sido el más extendido. Sí. Es en el que más nos hemos estudiado y creo que hay mucho tema todavía, muchos abordajes que pudiéramos haberle hecho, no necesariamente iguales, sino ya en otro rubro, ¿no? Podríamos habernos ido en el tema espiritual, en diferentes cosas, ¿no? Pero que ya tendremos otra oportunidad en otro momento de hablar del amor, veremos qué tanto crecimiento y evolución hemos tenido para entonces y a lo mejor ya nos meteremos en otros ámbitos, ¿no? Ya en ese entonces. Sí. Por ahora, pues nada, será cuestión de despedirnos, colega. Yo recordarles mis redes sociales, estoy como Psicomar Susano en todas las redes. Y por ahí a lo mejor que vean la repetición en YouTube, en Psicomar Susano. Desde luego algunas cosas que ando subiendo por ahí en TikTok, como Psicomar Susano, en Facebook. Pero definitivamente pues que nos vean, ¿no? También puede ser en tus redes sociales, colega. ¿Cuáles son para que nos vean también ahí? Sí, estoy como Psicología del Alma. Así me encuentran en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Y también andamos ahí como Israel Galicia, en LinkedIn, ¿no? Para que ahí sigan nuestros contenidos. Pues es un gusto, Omar, y se me pasó esta parte. En el WhatsApp me pueden contactar directamente al 55 14 93 95 80. Con gusto les atendemos. Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Y para cerrar ya esto, colega, pues el amor y el amor propio, ¿no? Enfocado hacia quienes nos hacen favor de vernos. Muchísimas gracias. Que sepan cuidarse, ¿no? Que sepan poner la atención a su salud tanto física como mental, que crean en sí mismos, y tienen muchas herramientas para salir adelante, y si algo no les gusta, hay que buscar la manera de cambiarlo. Si algo les gusta, hay que buscar la manera de obtenerlo, ¿no, colega? Así es, colega. Pues nos vemos y ya buscaremos un tema nuevo. Así que por ahí ya propuso Israel un tema nuevo, así es que veremos si sí nos sometemos a ese o no, o ya buscamos otro. Así que nos vemos en la siguiente. Este último que tocamos, el del psicópata narcisista, pero no sé, ya veremos, ya lo platicaremos. Sí. Estaría bueno la psicopatía, la sociopatía y el narcisismo, poder diferenciarlos, ¿no? Porque hay mucha confusión en eso, y más ahora con estos términos de el psicópata narcisista integrado, sociopático, cultural, no, pues imagínate ya, Iván, no es un sinfín, ¿no? Es así como creo que en las rayaríamos comunidades, ¿no? LGBT más, así poniendo al psicópata más, ¿no? Podría ser un buen tema, ya rayar en nueva creación del psicópata narcisista integrado, aunque en realidad hablaríamos enteramente de los trastornos, ¿no? Y ya ahí rayaríamos a lo mejor pudiera ser un gran tema. Yo me animo, si tú te animas, yo te animo. Claro, fíjate, tiene que ver con mi tesis, ¿no? Hablaba de todo esto, y algo que aquí me gusta recalcar y cerrar con esto ahora sí, y abrir el otro tema, el otro podcast, yo sí soy enemigo de mezclar todos esos conceptos. ¿Por qué? Porque en la cuestión de la salud, tanto física como mental, hay algo bien importante, que pues con estos tipos de términos se está haciendo de lado, lo que es el diagnóstico diferencial, ¿sí? Es decir, o eres narcisista, o eres psicópata, o eres sociópata. Pero eso de que eres un psicópata narcisista sociopático, casi, pues ya imagínate que estamos hablando de un monstruo, casi, ¿no? Todo ahí junto, ¿no? Entonces hay que entender que hay rasgos que los diferencian, y es por eso que yo soy enemigo de eres no, pues entonces ¿dónde está la diferencia? Pues mejor inventamos un nuevo término donde venga toda la sintomatología y los rasgos de todos esos juntos, ¿no, colega? Con esto ahora sí termino yo mi participación, colega, un gusto, un placer estar aquí contigo nuevamente en Perspectivas Psicológicas, cerrando este podcast número 8 del amor y la autoestima. Muy Nos vemos tardes, en la siguiente. gracias. Hasta luego. Hasta luego.